afectan a la ciudadanía. Todos los aquí presentes ya conocen el documento porque nos hemos visto en varias ocasiones para analizar el mismo y tienen los principales datos económicos, pero vamos a analizar de forma pormenorizada su contenido. El presupuesto del próximo año, como bien saben, asciende a 46.714.000 euros. Y como hemos dicho, teniendo en cuenta que se incluía en el anterior presupuesto una operación de crédito de 5,13 millones, lo cierto es que este presupuesto experimenta un incremento de más del 12%, 5,25 millones en términos brutos, y cuyas variaciones significativas exponemos a continuación. En materia de ingresos, se sigue evaluando con el criterio de prudencia, que esta corporación ha seguido durante muchísimos años, además del rendimiento real que las ordenanzas fiscales y que los tributos experimentan. Además, también teniendo en cuenta la información suministrada por las diferentes administraciones y su evolución histórica. En cuanto al capítulo 1, impuestos directos, se ha previsto una disminución de 405.000 euros, por dos causas. La bajada del tipo impositivo del IBI, acordado en el pasado pleno del mes de noviembre, y una disminución similar de la plusvalía, que como saben todos se ha visto afectada por una nueva normativa. El conjunto de tasas, precios públicos y otros ingresos se mantiene estable. En cuanto a los recursos procedentes de otras administraciones, es aquí donde está la principal novedad. Se espera un rendimiento del bloque canario de financiación, el IJIC y el AIEM, superior a los 3 millones de euros, conforme a la información que ha sido suministrada por la FECAN. No obstante, debe señalarse que dicha asociación nos ha comunicado que se trata de un incremento extraordinario de carácter coyuntural y que no se espera que se mantenga en el futuro, recomendando en consecuencia que no se destine en exceso de financiación este exceso de financiación a sufragar nuevos gastos de carácter estructural, lo cual ya ha sido asumido en este presupuesto y se destina íntegramente a inversiones. De igual forma, la FECAN ha comunicado un incremento excepcional en el rendimiento para el próximo ejercicio del Fondo Canario de Financiación Municipal, que supera el 1,2 millones de euros la previsión de 2022. Por otro lado, se mantiene el presupuesto, el rendimiento de la participación en los tributos del Estado a nivel real del que se está produciendo durante el presente ejercicio y que representa un incremento de 1,2 millones respecto a la previsión de este 2022. Por último, y con carácter general, se mantiene el resto de aportaciones de otras administraciones destinadas a la cofinanciación de diversos programas de marcado contenido social, tales como el Plan Concertado de Servicios Sociales, que aumenta en 250.000 euros, el Plan de Prevención de Infancia y Familia, el Huerto Ocupacional de Camino y Chasna, la Residencia Geriátrica o los planes de empleo. No obstante, desaparece la previsión de financiación destinada a los denominados servicios de día, comunicado así por la Administración Autonómica, y aún así el Ayuntamiento mantendrá dichos servicios mediante financiación propia. Como en años anteriores y dado la suspensión de las reglas fiscales previstas para el próximo año, una vez aprobada la liquidación del presupuesto del presente ejercicio, se incrementará este presupuesto mediante la utilización del remanente de tesorería, superando el mismo los 50 millones de euros. En cuanto al capítulo de gastos, los más significativos serán los siguientes. En el capítulo 1, gastos de personal, se prevé un importante aumento de más de 1,1 millones de euros, cuya justificación obedece al incremento general de retribuciones del 3,5% que el Gobierno de la Nación ha acordado y que son de obligado cumplimiento para los ayuntamientos. Dicho incremento se aplica sobre las retribuciones de 2022, que experimentarán también un aumento adicional del 1,5%, no previsto inicialmente en este año. Se presupuesta también la mayoría de las plazas vacantes, especialmente señalar el caso de la Policía Local, que en el próximo ejercicio contará con 10 nuevos agentes. En el capítulo de gastos corrientes en bienes y servicios, aumenta en más de 1 millón de euros, un 4,46% de incremento, siendo las principales características de este capítulo las siguientes. Es el capítulo más importante del presupuesto, ya que en él están los principales gastos de funcionamiento de los servicios públicos. Servicios con empresas especializadas como recogida de basuras, limpieza viaria, limpieza de edificios, seguridad, suministro de agua, alcantarillado, alumbrado público, mantenimiento de parques y jardines, comunicaciones telefónicas, ayuda a domicilio, residencia geriátrica, el SON, y que en conjunto ascienda a más de 18 millones de euros. Los servicios prestados a través de otras administraciones, como la recaudación, la depuración de agua o el tratamiento del residuo, que en conjunto asciende a más de 2 millones de euros. Suministros y servicios necesarios para la prestación de servicios, tales como material de oficina, vestuarios, teléfonos, correos, gastos jurídicos, servicios informáticos, etc., que en conjunto ascienden a 500.000 euros. En consecuencia, este capítulo contiene gastos imprescindibles para hacer frente a los servicios que obligatoriamente tiene que prestar un ayuntamiento. Y como consecuencia de la situación económica global, se ha previsto también un incremento general del IPC en torno al 8%,
sumando a otro 8% adicional experimentado en el presente ejercicio, lo cual afecta en gran parte a las contrataciones de estos servicios. En el capítulo cuarto, transferencias corrientes, que asciende a 2,12 millones de euros, no experimenta importantes variaciones respecto a este 2022, pero las características más importantes son las siguientes. Casi el 40% del capítulo, más de 800.000 euros, se destina a subvenciones o ayudas de marcado carácter social, donde se incluye el plan de becas al estudio. Otro 18%, 400.000 euros aproximadamente, se destina a subvenciones de carácter deportivo y cultural, principalmente para apoyar actividades emblemáticas del municipio y que aportan calidad de vida a toda la ciudadanía. Otro 15%, 300.000 euros, se destina a apoyar al tejido empresarial y comercial a través de subvenciones a emprendedores y empresas, mientras que el mismo porcentaje, otros 300.000 euros, tiene por finalidad la financiación del consorcio de incendios o la línea de transporte de guaguas. En cuanto al gasto financiero, habrán visto que el capítulo 3, gastos financieros y pasivos financieros, el primero desaparece al no concertar ninguna operación de crédito y el segundo disminuye al desaparecer las comisiones bancarias por parte de las entidades financieras. En cuanto a gastos de capital, los créditos destinados a la actividad inversora, el capítulo 6, inversiones reales, y el capítulo 7, transferencias de capital, ascienden a un total de 3,88 millones de euros, siendo oportuno citar algunas novedades y características más significativas. La principal característica ya apuntada es que todas las inversiones serán financiadas con recursos propios, no acudiéndose a financiación externa. Y si se tiene en cuenta que el presupuesto actual, el volumen de inversiones financiadas con préstamo ascendía a 5,31 millones de euros, es por lo que decíamos anteriormente que el presupuesto para 2023 incrementa inicialmente en un 12%. Y una vez aprobada la liquidación del presupuesto, unido a la suspensión de las reglas fiscales, permitirá nuevamente incrementar este presupuesto superando los 50 millones de euros. La estructura del plan de inversiones será la siguiente. La mayor parte, un 2,07 millones de euros, un 56%, se destina a la reforma y mejora de infraestructura. En este bloque destacan inversiones a ejecutar en los centros educativos, colegios y escuelas infantiles de 600.000 euros. En el cementerio municipal, más de 500.000 euros. En instalaciones deportivas, más de 300.000 euros. Así como principales infraestructuras de servicios básicos como el agua o alumbrado, más de 250.000 euros, que incluyen acciones para la mejora de la eficiencia energética, apostando así también por la sostenibilidad. Entre las novedades, destaca una nueva partida para la creación de un espacio cultural en los Altos de la Orotava, o la adquisición de la Casa Rómulo Betancourt. Otro porcentaje importante, un 22%, 815.000 euros, se destina a la rehabilitación de vías públicas, plazas peatonales o zonas verdes. En este bloque se ha incluido como novedad la ejecución de puntos de recargas para vehículos eléctricos o la instalación de baños públicos. Respecto al patrimonio público del suelo, disminuye significativamente el crédito para expropiaciones de terrenos, al haber concluido en 2022 todas las anualidades de expedientes tramitados en los pasados años. Pero se ha incluido una partida para que en el próximo año, con la liquidación del presupuesto y la incorporación del remanente, se pueda ampliar para liberar expropiaciones futuras. Por último, se consignan en este capítulo diversos créditos por un total de 357.000 euros para la dotación de maquinaria, instalaciones o mobiliario, incluyéndose aquí un nuevo crédito para la implementación de una sala de estudios 24 horas. En este plan de inversiones se han reflejado todas las partidas presupuestarias para continuar con los proyectos en fase de redacción o de inminente licitación. Y por todo ello, concluimos que se trae a este pleno un presupuesto realista y sostenible, que prioriza por encima de todo el bienestar de las personas, que siga apostando por un municipio que tenga como pilar la educación, la cultura y el deporte. Un presupuesto que sigue siendo un motor para la economía del municipio, ayudando a los comercios y emprendedores, y que a su vez continúa proyectando al futuro la Orotava con nuevas infraestructuras, manteniendo así una villa con calidad de vida de la cual todos los vecinos y vecinas nos sentimos orgullosos de vivir aquí. Muchas gracias a todos. Gracias, David. Paso la palabra al portavoz económico del PSOE, don Víctor, cuando quiera. Gracias, alcalde, y buenos días a todos y a todas. Bueno, comenzamos nuestra intervención diciendo que un año más, un presupuesto más, y todo sigue más o menos igual. Seguimos en una crisis permanente desde hace ya muchos años. Cuando no es por una crisis financiera, como en el 2008, es por una pandemia, como en el 2020.
y ahora por la guerra de Ucrania provocada por Rusia en este mismo año. Si analizamos etapas anteriores, encontraremos otros momentos similares que también nos hicieron pasar por crisis de todo tipo. Presupuestariamente hablando, en 2007, antes de la primera crisis, se alcanzaba la cifra de 42,5 millones de euros en este ayuntamiento. Tocamos fondo en 2013 con 33,8 millones y una caída del 21%. A partir de aquí se ha ido remontando hasta llegar al presupuesto aún vigente de 2022 con 46,600,000 euros, creciendo algo más de un 38% en estos 10 años. Hemos pasado la crisis de la COVID con fuertes pérdidas de ingresos cubiertos en el presupuesto con préstamos denominados ficticios, que a su vez se cubrían con los remanentes de tesorería de cada año. Ahora, para 2023, parece que se recuperan ingresos y no hace necesaria la estrategia anterior. Estos incrementos de ingresos vienen de aportaciones externas, por supuesto que nos pertenecen, pero son aportaciones externas, es decir, del Gobierno de Canarias y del Gobierno del Estado. Y sabemos que ese dinero viene básicamente del aumento de la recaudación por impuestos, como resultado de la gran subida de los precios, lo que nos ha llevado a una fuerte inflación que evidentemente se está intentando controlar. Por ello y para ello, el Banco Central Europeo ha ido autorizando subidas de los tipos de interés, incluido el Euribor, para intentar controlar la inflación, que siempre o casi siempre repercutirá en los consumidores. Por eso resulta incomprensible, si no fuera por pura estrategia política, que el principal partido de la oposición a nivel estatal dijera que el Gobierno del Estado y, por supuesto, Sánchez, se estaban forrando con el incremento de los impuestos. Ahora se ve que estos dineros van, además del Estado, a las comunidades autónomas y a los propios ayuntamientos, como en nuestro caso. En fin, como dice el título del último libro de Almudena Grandes, todo va a mejorar. Es cuestión de perseverar en medidas económicas que nos ayuden a todos, pero especialmente a los más necesitados, y que acaben disparates como la guerra, que sabemos que por ahora es difícil, y otras cuestiones que no vienen al caso. Entrando en el presupuesto para 2023, lo primero que tenemos que decir es que se ha presentado muy tarde, y eso se nos justifica por la comunicación tardía de la FECAN con la información sobre los ingresos y con la repercusión de la subida salarial del próximo año, pero aún así estimamos que es tarde. Es un presupuesto para un año electoral, con lo que eso repercute y significa, pero pensamos que es poco tiempo para analizar y reflexionar en profundidad sobre el documento anual más importante que se aprueba y que indica las políticas que se quieren llevar a cabo por parte de un grupo de gobierno. Aunque, como siempre, sea un presupuesto absolutamente repetitivo año tras año, y lo hemos dicho en muchas ocasiones, solo hay que adaptarse a las pequeñas variaciones de cada año, muchas veces obligadas, y cuadrar las cuentas. Para 2023 se presupuestan, como ha dicho el concejal responsable, 46,714,000 euros y, presupuestariamente hablando, apenas incrementa un 0,25%, que son unos 118,000 euros con respecto al anterior. Es muy poco, pero eso sí, sin presupuestar crédito ficticio. Por lo tanto, si tenemos en cuenta estas circunstancias, es verdad lo que ha dicho el concejal, el presupuesto en realidad crece entre un 11 y un 12% con el aumento de los ingresos. Y los incrementos en los ingresos se producen en los dos capítulos fundamentales, que son los impuestos indirectos, que es el capítulo 2, con los tributos integrados por el llamado Bloque Canario de Financiación, que se refiere a los arbitrios e importaciones y entregas de mercancías en Canarias, que es el AIEM, y el impuesto sobre el consumo, que es el IGIC, más el antiguo ICTE, que todavía queda ahí un reducto. En total supone más de 3 millones de euros, un poquito más, 3,020,000 euros. Y en el capítulo 4, por los tributos del Estado, 1,210,000, y por el Fondo Canario de Financiación Municipal con otro 1,200,000 euros. Por último, las transferencias del Gobierno de Canarias son 250,000 euros, lo que hace un total de 2,660,000. Los motivos de estos incrementos son varios. En primer lugar, la mejora de la economía en general, el aumento de las cantidades del sistema de financiación autonómica y, sobre todo, del efecto de la subida de los precios, que es la inflación en la recaudación tributaria. Al tener precios más altos de la tributación también es mayor. Se nota mucho, como ya dije, en el IGIC, con un incremento superior solo en el IGIC a los 2,270,000 euros, el mayor aumento de todo. En total,
Los ingresos se incrementan en 5.680.000 por los conceptos mencionados, con lo que hace innecesario presupuestar el crédito ficticio de otros años. Solo quedaría pendiente conocer qué dotaciones económicas podríamos recibir de los fondos europeos para 2023. Supongo que algo llegará. En cambio, en los impuestos directos del ayuntamiento disminuyen el IBI y la plusvalía por los acuerdos de reducción propuestos por nuestro grupo y que hemos tomado entre todos. La repercusión de todo eso, los gastos es la siguiente. Capítulo 1 y capítulo 2, ahí se basa casi todo. En el 1 aumenta 1 millón y pico, casi un 8%, y alcanza el total de más de 16 millones, nada menos que un 35%. Una tercera parte del presupuesto es personal. Todo ello motivado básicamente por las subidas salariales, como ha dicho Felipe David, del 3,5% sobre la base de este año, y el incremento de la plantilla de la Policía Municipal en 10 efectivos. Básicamente es eso. También en gastos corrientes, en bienes y servicios, aumenta más de 1 millón, ya llega a más de 24 millones, lo que representa nada menos que casi el 52% del presupuesto, más de la mitad. Se entiende también que la subida de los precios ha motivado gran parte de este aumento. Solo los servicios municipales externalizados ya llegan a los 21 millones de euros sobre el total de 24 millones, o sea, un 87% del total del capítulo. Por poner un ejemplo, el SON aumenta un 3%, alcanzando más de 2,13 millones de euros. Con estos dos capítulos, el 1 y el 2, ya el presupuesto se va al 87% del total. Más de 4 puntos con respecto al anterior. Poco margen queda para otras políticas. Si le añadimos el 8% de las inversiones, ya el presupuesto es del 95% del total. Solo nos queda el amplio abanico de las subvenciones, que es el capítulo 4 con más de 2 millones. Y por cierto, una vez más, queremos mencionar una cosa, que las subvenciones en el informe de intervención y en el informe económico-financiero se advierte del excesivo peso de las nominativas, es decir, las subvenciones básicamente a dedo, frente a las de concurrencia competitiva, lo que contradice la Ley General de Subvenciones, hecho que ya hemos denunciado, como he dicho, en muchas ocasiones. En resumen, el aumento de los ingresos por encima de los 5 millones ha servido para financiar la subida del personal con más de 1 millón, el aumento del gasto corriente con otro 1 millón y las inversiones con 3.700.000. De resto todo queda igual, o más o menos igual. Poco se puede decir del capítulo de personal con el obligado aumento de los salarios y del necesario aumento de la policía local. En cuanto al gasto corriente, entendemos que se basa en el incremento de los precios, como ya he dicho, y algunas otras circunstancias. Otra cosa serían las inversiones municipales, de las que hablaremos un poquito más adelante. Pero hay otros aspectos a comentar que, como siempre, para no aburrirles, los voy a pasar muy por encima, pero vamos, yo creo que en un debate como este es bueno nombrar algunas cosas. Por lo menos a nosotros nos gusta estudiarlo en profundidad. Por ejemplo, se nota la bajada en partidas como las expropiaciones y la redacción de proyectos. Aquí lo nombro porque aquí aparece el proyecto de la zona 7 de San Agustín, que se ha rebajado notablemente con lo que estaba presupuestado. También la adquisición de baños públicos, que es una vieja demanda, y por lo menos aquí de esos baños públicos autolavables se va a poner al menos uno, caro, pero uno. Los servicios municipales fundamentales, bueno, experimentan la subida que va desde el 4 hasta el 16%, una especie de media del 8% por la subida de los precios. Lo del cementerio, que todos hemos saludado como positivo y necesario con la ampliación del cementerio, que ya está presupuestada dentro de las obras del RAN del mismo nombre. El área de gasto social, que sigue cerca de los 7 millones de euros, es una partida importante, nosotros consideramos que incluso podría ser mayor, no llega al 15% del presupuesto total, la asistencia social está en 2,6 millones y el plan de empleo social muy importante con más de 1,5 millones. En educación y cultura se mantienen las subvenciones a las actividades extraescolares, a las becas de estudio. Aparece muy interesante la dotación de la futura sala de estudios de 24 horas, esa con 15.000 euros, y la posibilidad de comprar la casa Rómulo Betancourt, apareciendo por lo menos 100.000 euros en el presupuesto. Fiestas crece, como no podía ser menos, ¿no? Estamos en una etapa ya de normalidad o cierta normalidad. Crece 300.000 euros y se aproxima a los 900.000. Yo creo que va a pasar del millón. Yo creo que sí, el concejal me dirá, pero seguramente sí. En deportes, pues se contempla lo que ya más o menos tenemos claro, como el césped La Perdoma o la cubrición del Polideportivo Los Pinos. En las transferencias de entidades locales desaparece la partida del consorcio Rincón, de 100.000 euros, pero es verdad que se constata la paralización de este órgano rector y de gestión, que esperamos se reactive. Acabamos de ver un punto aquí que es el visto bueno del presupuesto del año que viene con más de 800.000 euros. Esperemos que sea efectivo.
Y en los sectores tradicionales, esos que por lo menos nosotros hemos llamado tradicionales, que son capítulos que siempre nos han merecido un estudio aparte y conjunto, por lo importante que nos parece. Aquí está la agricultura, el comercio y el turismo, que tienen prácticamente las mismas dotaciones que en otros presupuestos. En total suman 660.000 euros, que es el 1,4 del presupuesto total. Pero aquí queremos recordar que ha alcanzado esta cifra gracias a las subvenciones a las pymes y a los autónomos locales, denominadas Plan de Comercio, por 250.000 euros, propuesto por el Grupo Socialista, recordarán, dentro del Plan de Reactivación. Si no fuera por este efecto, el total bajaría más de 400.000 euros y se quedaría en un ridículo, siempre lo hemos dicho así, un ridículo 0,88% del presupuesto, lo que se dedica a agricultura, a comercio y a turismo. Esto vuelve a indicar el escaso trato que le da el grupo de gobierno a estos sectores, que deberían ser el motor económico de nuestro municipio. De los tres, la agricultura es el peor tratado, con apenas 126.000 euros, y de esos 40.000 van para el mercadillo del agricultor. Un abandono de este sector que es común en Tenerife y en Canarias. El propio Vladimiro Rodríguez Brito, ex consejero de Coalición Canaria del Cabildo, no para de alertarnos del abandono de la agricultura y de la ganadería en Canarias, lo que nos hace absolutamente dependientes del exterior. Nuestra alimentación viene en más de un 90% del exterior, de fuera, y nuestro monocultivo, como todos sabemos, es el turismo. Cara al futuro, esto va a ser insostenible si no reflexionamos y vamos equilibrando nuestra economía. Dependerá, como siempre, de la voluntad política y sobre todo del sentido común. En cuanto a las inversiones municipales, disminuyen 2 millones de euros, que es lo que aparece presupuestado, 3,7 millones, pero eso sí, están financiadas con recursos propios. Ya no hay que recurrir a aquello del préstamo ficticio, que después se cubre con los remanentes de tesorería. Probablemente sea más real que otros años, que aparecían 6 millones, como en este año, pero no se ejecutan en un gran porcentaje. Me he informado de que actualmente, a día de hoy o de ayer, solo un 37,4% de las facturas ya están ejecutadas. Es más, va a ser más, pero de las facturas ya ejecutadas, un 37,4%. Falta capacidad y voluntad de hacerlo, pensamos nosotros. También podríamos tener cierta capacidad de endeudamiento para pensar en afrontar otras metas a nuestro juicio necesarias. Como resumen, una inversión nos parece muy pobre, que no llega al 8%, donde las partidas del RAN son la estrella, con 2 millones de euros sobre 3.700.000, alguna cubrición de canchas y reposiciones varias, como todos los años, pero para proyectos de futuro novedosos, transformadores, etcétera, ninguno. Es una concepción, entendemos, muy básica de la inversión municipal, pero debe afrontar también aspectos estratégicos a medio y largo plazo, pensados para transformar y consolidar un modelo de desarrollo económico para el municipio que sea capaz de generar empleo, el gran déficit del panorama social y económico del Orotava, y atraer la inversión necesaria en todos los ámbitos de la economía local, en lo tradicional y también en temas relacionados con la lucha contra el cambio climático, pero nada de esto se ve en el presupuesto. En definitiva, se piensa más en el rédito a corto plazo de unas elecciones municipales. Solo por nombrar algunas inversiones que consideramos necesarias y que lógicamente proponemos, nombramos las siguientes. Una sería un verdadero plan de barrios, ahora está incluido en el RAN del mismo nombre, pero solo por 200.000 euros, nos parece escasísimo, y a propuesta de este grupo que fue el año anterior. En él daríamos participación a todos los barrios en la priorización de las obras con claridad y transparencia. Nos parece que sería una verdadera forma de hacer presupuestos participativos. O un plan de embellecimiento del casco urbano, algo que podría contemplarse formando parte del plan turístico. Nos parece que nuestro casco, que además es muy llamativo turísticamente hablando, necesita un repaso. Yo creo que basta dar un paseo por ahí. Ya una vez se hizo hace muchos años, yo creo que está falto de ello, lo que pasa es que hay que buscar financiación. El acondicionamiento de la casa de la calle Tomás Pérez, aquí al ladito, enfrente, adquirida hace 4 años, como mínimo 4 años, por unos 320.000 euros. Muy necesaria para la ampliación del ayuntamiento, por eso se compró. Y ahí sigue, cerrada. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo se haría ese acondicionamiento? O bien, la reforma de los vestuarios del Estadio Los Cuartos. Ya se había presupuestado en 2021, no se hizo. Lo preguntamos en junio pasado, parece que no hubo tiempo para ejecutarlo, no apareció en el presupuesto de este año, pero tampoco aparece, al menos nominativamente, para el año 2023, mientras esa instalación, como todos sabemos, sigue obsoleta y ese club sigue esperando. ¿Para cuándo?
O nuestro proyecto de toda la vida, que es ya viejo en el tiempo, el proyecto de la zona 7 de San Agustín. Pensando en el futuro, pensamos que es una de las mejores opciones a desarrollar, aparte del Teatro Atlante, que ya está en marcha. Propuesta, como saben, presentada por moción del Grupo Socialista desde marzo del año 2017 y repetida cada presupuesto. Son ya 5 años y desde el presupuesto 2021 figura una partida de 120.000 euros, ahora rebajada a 50.000, para la redacción del proyecto, cosa que evidentemente nunca se ha hecho. Está claro a estas alturas que no hay voluntad política para echar a caminar un proyecto tan importante como este. Invertimos en 2016 1,6 millones de euros en su rescate, en un solar de casi 10.000 metros cuadrados, en pleno centro y con el desmonte ya realizado. Y ahí sigue, sin solución. La única propuesta planteada es la de este grupo, la del Grupo Socialista. No me digan que no es una inversión atractiva, fundamental para el desarrollo del municipio. Solo con acometer la primera parte, las posibles 3 plantas de aparcamiento, ya sería un gran avance. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Para cuándo va a quedar? Son solo algunos ejemplos, pero no queremos extendernos. Como hemos dicho, el presupuesto tiene las mismas virtudes que las tiene y los mismos defectos de siempre. En nuestra opinión, aparte de lo ya comentado, pesan más los defectos, que en resumen los decimos en estos puntos. Un presupuesto, a nuestra manera de ver, muy rígido, encorsetado, con poco margen de maniobra, comprometido en un altísimo porcentaje y alejado de una concepción mucho más dinámica y abierta, acorde con los tiempos. En segundo lugar, un presupuesto debe partir de un estudio y de un diagnóstico inicial. A partir de ahí, planificar los cambios para corregir las debilidades encontradas a medio y largo plazo. Somos conscientes de que esto no se cambia, no se hace de un momento para otro. No encontramos en el presupuesto ninguna iniciativa encaminada a afrontar el fondo de los problemas. Seguimos quedándonos con políticas rápidas, de parche, que poco solucionan. Estamos, como siempre, con una cultura más bien electoralista y cortoplacista, y mucho más si el próximo año hay unas elecciones, que se ha denominado clientelismo electoral. Un presupuesto desequilibrado, no contablemente, por supuesto, sino desde el punto de vista del reparto de los diferentes capítulos de gasto. El Grupo Socialista reitera la propuesta que llevamos tiempo realizando: reforzar el gasto social, los sectores tradicionales y las inversiones. 3 aspectos fundamentales. Y ese dinero de refuerzo solo puede salir de parte del capítulo 2 de gasto corriente, haciendo ajustes a medio y largo plazo. Y por último, un estudio de la estructura administrativa y del personal, ya que pensamos que los recursos no son optimizados ni actualizados adecuadamente entre las diferentes áreas de gestión. Al menos requiere un análisis al respecto para básicamente mejorar la eficacia municipal. Queremos terminar recordando que 2020, año en el que comenzó la COVID, hicimos en este ayuntamiento un plan de reactivación que ayudó y sigue ayudando a personas y sectores económicos locales. Ahí estuvimos todos. De ahí también que apoyáramos el presupuesto 2021. Arrimamos el hombro, como no podía ser menos, en esas circunstancias. Pero para 2022 y ahora para 2023 no podemos hacer lo mismo por todo lo ya expuesto. Este no sería nuestro presupuesto ni el presupuesto que haríamos. Debemos y tenemos que ser más ambiciosos. Sabemos que se puede cambiar, aunque somos conscientes de que ese cambio es lento y progresivo. Hemos demostrado seriedad, responsabilidad y coherencia y seguimos en ello. Queremos agradecer, como siempre, la buena predisposición del concejal responsable del área, Felipe David, así como del interventor, Emilio, que han estado siempre a disposición de todos para las aclaraciones sobre el presupuesto. Terminamos además poniéndonos a disposición del grupo de gobierno para participar de manera activa en su desarrollo y en las modificaciones presupuestarias que habrá que realizar y que podamos consensuar entre todos los grupos municipales. Desde el Grupo Socialista creemos haber contribuido a ello desde siempre. Y por último, anunciamos que el Grupo Municipal Socialista apoya el punto de aprobación de las plantillas del personal propuestas, pero no apoya el punto del presupuesto municipal para 2023. Muchas gracias. Gracias. El portavoz, ¿quién va a ser? Manolo. Cuando quiera. Buenos días a todas y a todos. Bueno, sin más dilación, paso a ejecutar mi intervención. Venimos un año más presentando los presupuestos municipales y vaya siempre por delante nuestro agradecimiento al trabajo de las técnicas y técnicos municipales encargados de elaborar y cuadrar las cuentas, que sabemos que no ha sido tarea fácil, y agradecer también por parte del concejal de Hacienda, Felipe David,
las respectivas conversaciones y reuniones para aclarar las dudas y justificar el sentido de los mismos. Entendemos las dificultades que han habido, más aún cuando los tiempos y los últimos datos no dependen de nosotros y vienen de fuera y han llegado a última hora. Sin ánimo de extendernos en lo que ya todos hemos hablado en las respectivas reuniones y el compañero socialista, así como el concejal de Hacienda, han hecho un extenso resumen, tan solo nos gustaría centrar nuestra intervención en analizar la voluntad del grupo de gobierno para la ejecución de los mismos. A nadie se nos escapa de dónde venimos y hacia dónde vamos. Venimos de 2 años complicados en donde la pandemia ha pisado las intenciones que pudiera tener este ayuntamiento en determinadas materias y nos dirigimos en este próximo curso 2023 a un mal llamado, aunque así se designe, año electoral, donde, como nos manifiesta el propio grupo de gobierno, estos presupuestos están casi más orientados hacia la próxima corporación. En ese sentido, nos alegra que el señor Felipe David y compañía hayan pensado en la oposición y en el trabajo que tendremos el próximo mandato. Se agradece el detalle. Pero bromas aparte, analicemos lo anteriormente expuesto. Venimos de una pandemia y esto es que venimos de un pueblo donde las personas con más dificultades lo han pasado realmente mal. Y según los datos de políticas sociales y de empleo, solo se ejecutó un 33% del presupuesto real para ello. Y esta pandemia viene solapada de una crisis mundial derivada de la guerra de Ucrania, causada por Rusia, en donde se ha encarecido todo. Y no por un aumento de la demanda o consumo, sino por un aumento de los beneficios empresariales. Vivienda, alimentación, combustible, electricidad, todo ha subido. Y sin embargo, en este ayuntamiento presumimos, y por palabras del señor concejal, de equiparar el presupuesto de este año al de 2019. A nuestro entender, hemos perdido 4 años de crecimiento. Y este ayuntamiento, otros igual no podrían, porque sus cuentas no están más ajustadas, pero este ayuntamiento tiene recursos económicos para ello, más de 20 millones de euros en los remanentes, que no dejan de crecer y crecer por la no ejecución de las partidas previstas en los ejercicios anteriores. Inversiones del 54,25% de los 10 últimos años. Y que debemos ser realistas, ahora podemos hacer uso de ellos, pero no está nada, pero nada claro que en el futuro se nos permita tirar de nuestros ahorros. Nuestro pueblo tiene muchas carencias, muchísimas. Una tasa del paro superior al 20%, inaceptable en un municipio que aspira y debe ser referente en el norte, una cantidad ingente de vivienda vacía, una falta brutal de acceso a la vivienda a precio asequible, y sinceramente creemos que viven ustedes muy lejos de la realidad si piensan que encontrar un piso para emanciparse hoy día es fácil. Es una tarea muy difícil, sino imposible. Y este ayuntamiento no puede ponerse de lado con la excusa de es que no es competencia nuestra. Vemos como nuestros parques, jardines, aceras, en definitiva, los espacios públicos están en un estado más que mejorable. Y no quiero con esto entrar a criticar a la nueva empresa de parques y jardines, por decir una, que es recién llegada, que obviamente está mejorando lo que había, lo cual resulta fácil y no podemos conformarnos con asfaltar un par de calles cada 4 años y arreglar las esquinas de las aceras para quedar bien con las vecinas de turno. Ustedes conocen las carencias del municipio y la realidad es que no saben ni se les espera. ¿Cuándo van a arreglar todas o la gran mayoría de las deficiencias del pueblo? Lo que consideramos es que falta una hoja de ruta clara que establezca el rumbo del futuro de nuestro pueblo. Y no saben, sinceramente, por dónde empezar. Se quejan de que están justos y que falta personal, que las cosas tienen su tiempo y sus procedimientos, que la oficina técnica, así como en otras áreas, están saturadísimas, con meses de retraso. Y ahora, como bien nos comentó en las reuniones, se convocarán oposiciones para afianzar las plazas interinas, pero no se amplía plantilla. Y lo entendemos porque, ¿cómo van a hacer una ampliación de plantilla si ni siquiera han llevado a cabo un estudio de relaciones de puestos de trabajo y la valoración de las mismas, como hemos reclamado este grupo desde hace mucho tiempo, para conocer las carencias del ayuntamiento que llevamos años reclamando? Un claro ejemplo es que es la policía local. 10 plazas se van a incorporar de golpe, y un ajuste también importante de los presupuestos, y aún así insuficiente. El próximo año vendrán 7 más, y no me quiero imaginar cómo estará el resto de la administración. Cubran las plazas que el ayuntamiento de un pueblo como La Orotava necesita y déjense de excusas, resuélvanlo, lo decimos sinceramente. Llevan 4 décadas gobernando en este ayuntamiento. No son un partido nuevo que acaba de llegar y se encuentra en un problema que no saben cómo atajarlo. Lo que actualmente está mal en este pueblo es por inacción de ustedes mismos. Son ustedes los herederos de sus propias malas decisiones y gestiones. Han llegado, han construido, han abandonado lo que ustedes mismos inauguraron y delegan la responsabilidad en las empresas concesionarias que se van cambiando cada X años. Por romper una lanza a favor de ellas sí tienen excusa. Ellas sí se encuentran en un problema que ha dejado la empresa anterior y tienen que empezar a enjarretarlo. Pero ustedes no, ustedes llevan aquí 40 años. Y otra cosa más, dejen de criminalizar a la ciudadanía. Se rompió un columpio, es que los niños no lo usan bien. Se rompió un aro de baloncesto, es que juegan como brutos.
El skatepark está en mal estado, es que no lo cuidan, las personas son conflictivas dentro de las instalaciones, los baños están cerrados, es que la gente hace un mal uso de ellos, tiran los plásticos en la papelera orgánico, es que la gente no recicla. ¿Y ustedes cuándo les toca asumir la responsabilidad? Los columpios se reponen, los aros se arreglan, el skatepark se vigila al igual que los baños, y el plástico se tira en el contenedor amarillo mediante campañas y campañas y campañas de concienciación, y así se mejoran las cosas. Para todo esto hay dinero, mucho dinero en los bancos. Y en estos bancos ustedes luego salen en prensa haciendo aspavientos, quejándose de que les cobran comisiones por lo de no hay depositado. Si ese dinero está ahí, y esto no es la primera vez que lo digo y lo decimos en este pleno, es porque no lo han utilizado e invertido adecuadamente. Y está bien tener unos ahorros, un porcentaje, un colchón para las vacas flacas, como nos ha venido bien estos últimos años, y está bien tenerlo. Pero 20, 21 millones, el presupuesto, como decía Felipe David, está en torno a los 46,7 millones de euros. Estamos hablando de que casi un 50% del presupuesto de este año está en los bancos. Tengan vergüenza y consideración con la ciudadanía derrotada. Sinceramente, a nuestro entender, parece que le están estafando. Los impuestos y las tasas que se les cobran, pese a que se haya bajado en los últimos ordenanzas fiscales, es para tener esta villa mucho, pero mucho mejor mantenida y asentada. Y por otro lado, como decía antes, es año electoral. Y ante esa incertidumbre se deja entrever serias dudas de su continuidad frente al ayuntamiento. También limitan el presupuesto acorde a los tiempos que se perderán en la entrada y salida de las correspondientes corporaciones. Pero esto no debe ser un motivo de autoridad. Se debe reconducir las inversiones a aquellas de acción más inmediata. El propio concejal, una vez más, nos daba las claves. Una de las necesidades de este municipio es liberar el ayuntamiento de cargas y ejecutar las apropiaciones de proyectos futuros. Pues si es lo que toca, se debe hacer con intención y no reduciendo la partida. No a regañadientes, no mediante modificaciones presupuestarias en un futuro, ya veremos lo que cuadra. Con inversión directa, pues con una intención clara en los presupuestos. Pues si, como se dicen ustedes, es un presupuesto para la conversión que venga, estos presupuestos han de salir del consenso del resto de las fuerzas políticas, por lo que pudiera pasar en las urnas en mayo. No pueden darnos 4 días para preparar nuestras propuestas y luego decir que este ayuntamiento trabaja en el consenso entre todas las fuerzas y venderlo así en la prensa. Se deben estudiar proyectos de futuro del municipio, como decía antes, una hoja de ruta y salvaguardar que estos puedan llevarse a cabo. Y una vez más, seguimos con un problema grave. ¿Qué le pertenece al ayuntamiento y qué no? ¿Qué le pertenece a este ayuntamiento y qué no? Seguimos sin tener un inventario de los bienes del ayuntamiento. Una vez más, no es un problema con el que se hayan encontrado al llegar. Coalición Canaria lleva en este ayuntamiento 28 años al frente y 40 años si contamos desde la llegada de don Isabel Valencia. Casi nada. Y desde mi corta y humilde experiencia, nos hemos encontrado constantemente con ese desconocimiento de lo nuestro brutal. No sabían que eran los responsables del mantenimiento de la Plaza del Quinto Centenario que se había construido hace 20 años. Desconocían la existencia de parcelas que eran de propiedad municipal, que están ejecutadas ya en suelo urbano y no tienen ni siquiera un proyecto previsto. Al igual que no tenían ni idea de que el Paseo de las Araucarias, unos árboles emblemáticos de nuestro municipio de que más de 80 años, eran competencia municipal. Eso se resuelve con una llamada. ¿Y qué más cosas no sabrán que no hayamos preguntado nosotros en comisión? Ahora entendemos la obsesión de externalizar todos los servicios con la excusa de ellos son los que saben. Como bien les gusta repetir al señor alcalde, y ustedes han dejado claro que no saben gestionar cada vez lo que toca el vencimiento o renovación de un contrato, lo demuestran. Rara vez en este ayuntamiento se vencen y se renuevan los contratos en tiempo y forma, sin necesidad de prorrogar o darle un carácter excepcional al expediente. Y creemos que se debe a 2 causas principales, la mala gestión y la falta de personal. Como hemos dicho desde que llegamos, hemos manifestado en nuestras comisiones y plenos a lo largo de estos 3 años y medio, somos un partido propositivo y en cada ocasión en la que hemos tenido oportunidad hemos presentado nuestras propuestas. Y no pretendo extendernos más y dejaré mi segunda intervención para hacer un alegato de ellas, de todas las propuestas que presentamos. Damos paso a la compañera Patricia para que se continúe. El que da paso soy yo. Bueno, yo acabo mi intervención. Y usted... El que da paso soy yo. Muy bien, alcalde, gracias. Vale. Claro. Gracias. La portavoz del PP, cuando quiera, empieza. Gracias, señor alcalde. Buenos días a todos otra vez. Como siempre, cuando toca debatir los presupuestos, quiero que mis primeras palabras sean para felicitar la intervención municipal, tanto al jefe se me desabrochó el traje. Tanto al jefe del área de fiscalización y presupuesto como el... Espérense un momentito, que se fue todo. Perdón. Por el trabajo realizado que tanto nos facilita el análisis y asimismo agradecer la predisposición que han tenido en todo momento a la hora de esclarecer las dudas que se nos han presentado. Además, quería agradecer al concejal de Economía y Hacienda, Felipe David, por el interés al diálogo, los acuerdos y al consenso, como ya nos viene siendo habitual en la elaboración de este presupuesto municipal, sin olvidarme del señor alcalde. Me repito,
como siempre, acudo a este pleno no como técnica, sino como política. No voy a ponerme a hacer un resumen de lo que los técnicos ya han plasmado en los diversos informes elaborados, y al igual que hice en años pretéricos, no voy a entrar en un análisis de capítulos del presupuesto. Tal vez diga algo en la réplica, pero de momento no. Sobre el detalle del mismo que ya tenemos, las comisiones correspondientes, las reuniones previas, la memoria y sobre todo tenemos el informe económico-financiero que ha elaborado el área de fiscalización y presupuesto y, como no, el informe de intervención y que en su intervención ha resumido el señor concejal del área. Si funciona, no lo cambies. Así reza un sabio y antiguo refrán que Coalición Canaria no ha dudado en aplicar una y otra vez en diversos aspectos de la vida municipal. ¿Para qué enmiendas inútiles desde este punto de vista electoral, por mucho que estén cargadas de razón? ¿Quién necesita otro tipo de política? ¿Para qué innovar si nos va bien? Lo cierto es que este grupo de gobierno ha demostrado hasta ahora que son grandísimos gestores del saber gastar, entre comillas, que es lo fácil y con lo que hasta ahora les ha ido bien electoralmente. Pero carece de capacidad de gestionar optimizando recursos y peor aún, no saben generar ingresos y nuevos proyectos. No hay creatividad y están anquilosados en el pasado y viven políticamente de las rentas de la inercia adquirida. Ya han pasado más de 2 años desde el inicio de la pandemia y en este tiempo el grupo de gobierno ha sido incapaz de potenciar y mejorar los presupuestos y crear iniciativas para arrancar con fuerza y transmitir al ciudadano ilusión y motivación. Da la impresión que mientras la empresa privada andaba con el agua al cuello y aún así apostaba por la modernización, digitalizando, reformando y abriendo nuevos mercados, esta administración pública, en la que no existe incógnita de que se va a cobrar al final de mes, miraba para otro lado. Pero está claro, ¿para qué vas a cambiar algo que no te da, que te ha ido bien electoralmente hablando? Lo entendemos, pero no lo compartimos. Esto es para ustedes pan para hoy y para el resto hambre para mañana. ¿De verdad van a decirle a la oposición y a los ciudadanos que este es el presupuesto, que después de este periodo de tiempo no hay proyectos ni iniciativas para presentar en el 2023, sino más de lo mismo? Está claro que Coalición Canaria en la Orotava ha creado tal obra de ingeniería político-social que su tamaño elefantástico les impide moverse cuando los tiempos cambian y requieren nuevas iniciativas. Han alimentado tanto a su elefante que no hay quien pueda moverlo de la habitación. Y llegados a este punto, no se equivoquen, estas palabras no son mucho menos una enmienda a la totalidad de lo que su grupo de gobierno ha llevado a cabo en la Orotava durante décadas. Y menos aún cuando, repito, desde este partido han recibido el apoyo en muchos presupuestos presentados. Evidentemente, se han hecho las cosas bien, y una parte del electorado así lo ha percibido. Así lo han sabido transmitir ustedes. Hecho. Por otro lado, nada difícil de llevar a cabo cuando se tiene el servicio de la maquinaria propagandística, de la no pública, no vamos a ser mal pensados. En España eso no ocurre. Lo de los 130 millones a la prensa justo al día siguiente del confinamiento no es extrapolable a lo que se puede estar pasando en algunos municipios, en lo que las campañas electorales duran 4 años. Los logros se amplifican, se magnifican, las iniciativas ajenas son apropiadas y debidamente presentadas a la prensa como propias. Los fracasos, las dejaciones y algunas muy estridentes se minimizan, pasando de puntilla o directamente se silencian. Son ustedes unos maestros a la hora de optimizar su imagen de gestores a la opinión pública. Ojalá demostraran la misma habilidad a la hora de idear nuevas invenciones e implementar unos presupuestos pensando en el futuro de la Orotava. Añado, quiero creer que esta vez no arriesgan porque no sabemos quién ocupará estos puestos en el siguiente mandato. Uno de los ejemplos de lo que les digo es que no ha habido ni hay gestión en la adaptación de fondos europeos, llámese Next Generation, FEDER, etcétera, etcétera. Hay una noticia que se publicó en su tiempo y que me gustaría rescatar del olvido, en la que se venía a decir que la Orotava era de los pocos ayuntamientos de la provincia que no tenía este tipo de fondos y no los gestionaba. Fue esta concejal quien los puso en su momento, ya que en este ayuntamiento no se disponía de personal dedicado a la captación de este fondo para generar ingresos y afrontar nuevos proyectos y a su vez generar empleo. Pedíamos en nuestra intervención del año pasado que se aprovechase este año para realizar un estudio profundo de gastos y obligaciones prescindibles y menos necesarias, para ofrecer en el norte de Tenerife el mejor lugar para invertir y desarrollarse. Decíamos, o lo hacemos ya, o seremos un referente del norte de Tenerife de ciudad dormitorio.
Hablamos en ese mismo pleno hace un año de la problemática del desempleo y de cómo se podría paliar desde este consistorio. Digo desde este consistorio porque, como ya se ha demostrado, el gobierno central se abstiene de combatir el paro de forma activa. Estamos ocupados en otras prioridades, tales como etarras golpistas, presidentes autonómicos y violadores salgan a las calles cuanto antes. Si acaso, de vez en cuando insulta la inteligencia de muchos ciudadanos con figuras como fijos discontinuos y un largo etcétera de artimañas administrativas implementadas para falsear las cifras de los parados. Pero volviendo a lo que estaba, decíamos que existen dos maneras de combatirlo, partiendo del presupuesto municipal. La primera vía sería presentar un presupuesto innovador, no continuista, sin apostar nuevamente por la misma fórmula, que repito, fórmula que les va bien a ustedes, no al municipio, vía innovadora que vemos que no se aplica desde esta administración. Y la segunda, a nuestro entender, se aplica, pero mal, que es la de incrementar el gasto del presupuesto municipal, lo cual obliga a aumentar la previsión de los ingresos, hecho que, en teoría, debería implicarle un impulso al mercado de trabajo, pero que en la práctica no se ve reflejado. ¿Qué estamos haciendo mal? Quizá la respuesta radica en el hecho de que cada vez haya menos empresas pequeñas y medianas a la par que esta gran empresa, entre comillas, que se ha convertido en este ayuntamiento, no para de crecer. Cada vez más grande y que cada vez deja al ciudadano menos margen de maniobra. Ya sé que nos vamos a contraargumentar con iniciativas, muchas, como la implementación del cheque emprendedor, pero les recordamos que esa idea partió de este partido, entre otras muchas. Y otra cosa, sigan dándose la curiosa casualidad de que justo cada 4 años, en concreto, justo medio año antes de las elecciones, aparecen cantidades ingentes de dinero que hay que gastar en pequeñas obras que años atrás se aplazaban sine die. Y ahora, con premura, van destinadas a conjunto de remodelaciones, reformas, arreglos, renovaciones y obras varias que los vecinos sabrán reconocer y agradecer llegado un florido mes de mayo. No es un reproche, es una observación cargada de objetividad y sin ánimo de crítica. Es más, se lo decimos con el espíritu de aprendizaje, puesto que al parecer electoralmente les funciona. Tienen ustedes el beneplácito de muchos vecinos a los que no les importa tanto la forma y ¿qué quiere que les diga? Por lo menos al final, por uno u otro motivo, las cosas se hacen bien. ¿No es verdad? Repito, ¿para qué cambiar si les va bien? Como ya dijimos años atrás, creemos que el actual grupo de gobierno tiene un proyecto político para la Orotava, sí, pero que dicho proyecto no va más allá de perpetuarse en el poder. Eso no es ni será nuestro proyecto, ni vamos a apoyarlo aprobando unos presupuestos que, cubriendo necesidades básicas del municipio y demás inercias, tiene el efecto añadido de servir para perpetuar un proyecto vacío y agotado. Nosotros exigimos un proyecto futuro, con los pies en la tierra para la Orotava, que no nos hipoteque y sin clientelismo. Creemos que ya es hora de que desde la oposición no nos resignemos a realizar alguno que otro cambio aquí o allá, admitiendo que nos dejan el recurso de jugar con esas partidas que muchas veces son un cajón desastre o las calificadas como gastos diversos, o acudir a modificaciones presupuestarias que necesariamente deben someterse a este pleno. Es lo que va a seguir ocurriendo hasta el final del mandato. Todos lo sabemos y reitero, porque así les ha ido bien. Algo están dejando ustedes de hacer cuando los pocos cambios sustanciales que el presupuesto vienen o bien de la mano de las iniciativas de la oposición o bien de las obligaciones motivadas por el devenir del día a día municipal. Dicho de otra forma, iniciativa cero y a verlas venir. Llegados a este punto, tengo que reconocer que el acierto del grupo de gobierno a la hora de aceptar algunas de las enmiendas presentadas. Todas ellas dirigidas no a aumentar el gasto, sino desde nuestro punto de vista son importantes inversiones de futuro. Aumentar los puntos de recarga eléctricos, las inversiones en el polígono San Jerónimo, ampliar presupuesto destinado a comercio, agricultura, incremento de inversión en pequeñas obras, pequeñas cantidades que suman, y me vuelvo a repetir, presupuestos que pueden que sean regestionados en su mayor parte por lo que las unas decidan en mayo. Otras enmiendas han sido rechazadas y en parte entendemos cierto grado de justificación. Podríamos aprovechar que estamos casi en precampaña y votar que no, con sobrados argumentos a estos presupuestos. Sin embargo, la trayectoria del Partido Popular durante los últimos años pone de manifiesto que estamos aquí para aportar, que no entendemos el no por el no,
y que se han realizado contribuciones a los presupuestos, ordenanzas fiscales y demás, anteponiendo siempre al municipio antes que al partido y nuestras legítimas aspiraciones electorales. Nos reiteramos, como hemos dicho en ejercicios anteriores y a modo de resumen, se trata de un presupuesto continuista, un copia-pega con matices de años anteriores, matices que a algunos se nos antoja este año más que nunca implementados para seguir alimentando el clientelismo, carentes de ingenio y ambición para afrontar nuevos proyectos en el 2023. Así pues, consideramos que estos presupuestos son muy mejorables y, como ya se ha dicho, carecen de innovaciones en inversiones, justo ahora que es cuando son más necesarias. Sin embargo, nos parecería una descortesía votar que no después de que se nos hayan aceptado algunas de las enmiendas presentadas. Vaya, por tanto, nuestro voto de abstención a los presupuestos y apoyamos el punto relativo a las plantillas de personal. Muchas gracias. Gracias. Iniciamos el segundo turno, que como saben son de 10 minutos. El señor concejal de Hacienda, cuando quiera. Gracias, alcalde. Bueno, la verdad que va a ser difícil volver a hablar del presupuesto, porque de los 19 minutos del Partido Socialista, de los 9 minutos de Asamblea y de los 11 minutos del PP, pues difícilmente se pueden extraer propuestas o ideas o aportaciones al documento, sino todo lo contrario. Casi parece que estábamos hablando de estrategia política o de campaña electoral, y la verdad que creía que eso no tocaba en el presupuesto de hoy, y que íbamos a hablar precisamente de presente y de futuro de todos los vecinos y vecinas, que al final el presupuesto es el documento más importante que se aprueba a lo largo del año en un ayuntamiento, y es el que precisamente marca las líneas de futuro y que afectan a todos los vecinos y vecinas de esta villa. En cuanto a que los presupuestos son continuistas, yo creo que basta con ver el presupuesto del 2019, que no hay que ir 10 años atrás o 15 años atrás, para ver, por ejemplo, que el área social en el 2019 tenía 3,5 millones de euros y actualmente tiene casi 7. O sea, con lo cual que eso continuista, desde luego que no es. O que en los 4 últimos años hayamos tenido un plan de inversiones, pues a través efectivamente de usar los fondos, los ahorros que son de los ciudadanos y que están ahí para eso, cuando hay un momento de dificultad, poder usarlos para que se siga pensando en clave de futuro, precisamente. Pues eso, desde luego, desde nuestro punto de vista, tampoco nos parece continuista. Y si ser continuista es pues mantener un plan de becas donde se ayuda a más de 800 chicos y chicas, y si ser continuista es mantener una escuela de música con casi 1.000 alumnos, y si ser continuista es ayudar a más de 100 colectivos culturales, sociales y deportivos de este municipio, pues, ¿qué quiere que les diga? Estamos orgullosos de ser continuistas, sí, lo estamos. Y creemos que no somos nosotros los que tampoco debemos de valorar, como decía el portavoz de Asamblea, si llevamos 40, si llevamos 15 o si llevamos 10, porque eso quienes lo valoran son los ciudadanos en las urnas, y yo tampoco voy a valorar cuánto llevan ustedes, si llevan 10, si llevan 8, si llevan 4. Me parece que no nos corresponde en esta mesa valorar ese tipo de cuestiones. Y luego, otra cuestión que han repetido también los diferentes grupos políticos es que el presupuesto se ha entregado tarde. En este caso, me sorprendió especialmente del Partido Socialista, porque bueno, precisamente por un lado decía que la financiación venía gracias al gobierno de Canarias o al gobierno de España, pero bueno, después nos recriminaban que era tarde. Bueno, pues precisamente quien nos lo tenía que comunicar era sus propios compañeros. O también llama la atención en la intervención de Asamblea, cuando hablaba de que vivíamos lejos de la realidad y que en materia de vivienda y de emancipación no teníamos ni idea, ese tipo de cuestiones, ¿no? Bueno, yo creo que el discurso suyo lo graba y se lo pasa a su compañera o próxima de partido, Noemí Santana, que sí tiene las competencias en materia de vivienda, que sí las tiene, porque recuerden que la materia de vivienda es competencia del Instituto Canario de la Vivienda del Gobierno de Canarias, depende exclusivamente de ustedes o de un partido afín a ustedes, como lo quieran llamar, así que ustedes mismos, o sea, se lo pueden decir a ella. Otras cuestiones que han repetido también es que estamos ante un presupuesto electoral, o sea, nos llama la atención
porque precisamente si algo no tiene este presupuesto es que sea un presupuesto electoral, porque el plan de inversiones está pensado en la octava que entre todos hemos ido planificando, hemos ido gestionando, como ustedes mismos han dicho en sus intervenciones, a lo largo de estos 4 años, con lo cual que no hemos pensado en nuestro grupo político, no hemos pensado en una campaña electoral, no, hemos pensado en los proyectos en los que se está trabajando actualmente y en los que se continuará trabajando en la próxima corporación, así que eso tampoco creemos que sea electoral. Por otro lado, decían el Partido Socialista que hablaba sobre la ejecución del presupuesto. Bueno, el año pasado alcanzamos un 70% en ejecución presupuestaria y el Cabildo pues no llegaba ni al 30%, con lo cual que no creo que sea un mal dato que lleguemos en ejecución presupuestaria al 70%. Y después, hablando de compromisos, nosotros hemos plasmado compromisos en nuestro plan de inversiones. Le voy a poner un claro ejemplo. Hemos plasmado un compromiso con el Colegio Ramón y Cajal, que su propio partido le dejó tirados porque tenían planificado la cubrición de las canchas y nada se sabe, no sabemos si esperarles o no, pero este ayuntamiento tiene una partida presupuestaria para cumplir la palabra. Entonces, nosotros sí que hemos plasmado y que hemos fijado objetivos y que hemos tenido palabra con nuestros vecinos y vecinas. Luego hablaba también de que no existe un plan de barrio. Bueno, es que ya sabemos, y esto lo hemos debatido otros años, es que el plan de inversiones completo es un plan de barrio. Es que, por ejemplo, la partida destinada a vías públicas, peatonales, plazas y otros, que entre todas las partidas superan los 800.000 euros, esos son obras en todos y cada uno de los barrios. Por ejemplo, cuando se asfalta, no se asfalta solo en el casco, se asfalta en todos y cada uno de los barrios. O los RAM de colegios, los colegios están repartidos en todos los barrios, o las instalaciones deportivas, o por ejemplo los edificios municipales, o por ejemplo los parques infantiles. O sea, todas y cada una de las partidas que comprenden el plan de inversiones, todas en su totalidad, casi los 4 millones de euros del plan de inversiones, constituyen un auténtico plan de barrio, con lo cual que estamos hablando de lo mismo, pero cambiándole realmente el nombre. Y luego, por otro lado, decían ustedes que es un presupuesto repetitivo, ustedes mismos daban el dato, o sea, lo decía yo, o sea, en cómo ha variado el presupuesto en los últimos años, con lo cual que repetitivo no ha sido. Acabo yo de poner un claro ejemplo, en 2019 teníamos 42 millones de euros, ahora tenemos 46 millones de euros, nos hemos ido adaptando a una situación complicada, difícil, hemos dado respuesta a la ciudadanía, de hecho fuimos el primer ayuntamiento que aprobó el plan de reconstrucción social y económica del municipio, además aprobado por unanimidad, y de ese documento precisamente han ido emanando los siguientes presupuestos. Es más, en este presupuesto que hoy estamos aprobando, precisamente hay iniciativas emanadas de ese documento, con lo cual que son iniciativas también que hablan en clave de futuro, porque el presupuesto se ha ido adaptando a las situaciones, ¿no? Después el portavoz de Asamblea también decía que hemos perdido crecimiento durante los 4 años. Bueno, se lo acabo de contar, o sea, hemos pasado de 42 a 46. Así que el remanente no ha dejado de crecer, no. El remanente no ha dejado de crecer porque precisamente hemos hecho 2 años el plan de inversiones municipal con el remanente. Les recuerdo que precisamente nuestro alcalde fue el primero que alzó la voz para que el gobierno de España presionara y forzara a que los bancos dejaran de cobrar las comisiones bancarias. Pero es que es más, les recuerdo que los ayuntamientos no podían usar esos fondos, esos ahorros, no porque nosotros no quisiéramos, no, sino porque la ley y las reglas fiscales lo prohibían. Y es más, le vuelvo a decir lo mismo, dígale al actual gobierno que en vez de suspenderlo año a año, que tengan la valentía de suspender las reglas fiscales para siempre, porque de momento sabemos que están suspendidas para el próximo año, pero no sabemos lo que va a pasar el 24. Así que lo mismo le digo, o sea, traslade el mensaje también. Luego, por otro lado, llegó incluso a defender a los bancos por cobrarnos la comisión, cosa que me pareció surrealista. Pero bueno, no sé, ustedes a veces cambian de esa forma sus discursos. Y después, por otro lado, nos decía que vivimos lejos de la realidad. Pues como le decía, este presupuesto está hecho pensando en las necesidades de cada momento,
priorizando a las personas por encima de todo, no lo digo yo, basta con ver las cifras y los números que se han planteado, donde tenemos 7 millones en bienestar social o donde tenemos 6,5 millones de euros en áreas tan importantes como educación, cultura, deporte, que le reto a usted a que busque un ayuntamiento de nuestra población o de similar población, a que tenga esas cantidades en esas áreas tan importantes que, desde luego, si son continuistas, estamos orgullosos de ello y, por supuesto, eso es hablar de futuro, eso es hablar de calidad de vida, porque cuando están los chicos y chicas, jóvenes, personas mayores, personas de todas las edades, practicando un deporte, tocando un instrumento, eso es calidad de vida y eso, sin lugar a dudas, es hablar de futuro. Y en cuanto al Partido Popular, lo mismo, argumentarios pues repetidos año tras año, que entiendo que no hablan del presupuesto, es más, a veces pensé que estaba hablando de otro presupuesto, por ejemplo, cuando dijo lo de que habían partidas cajón desastre como las de gastos diversos, cuando desde hace varios años las de gastos diversos prácticamente están reducidas a su mínima expresión. Todo lo contrario, si algo se ha hecho en el presupuesto es aumentar el desglose de las partidas, aunque estén vinculadas entre ellas, ¿no? O por ejemplo, cuando decía que no existen nuevos proyectos, si es que todo lo contrario, si es que cada año se suman nuevos proyectos de cara al futuro, hemos mencionado algunos de ellos, como por ejemplo ese espacio cultural en la zona de los Altos, por ejemplo, lo mencionaba en la intervención inicial, que son proyectos de futuro, y desde luego casi que el plan de inversiones, el 50% también tiene nuevos proyectos que hace tan solo 4 años atrás o hace 3 años atrás no los tenía. Y luego volvemos a lo mismo. La ley de contratación del sector público saben que es tremendamente complicada y que prácticamente desde que se redacta un proyecto hasta que finalmente se ejecuta, supera los 2 años. Y volvemos a lo mismo. La ley de contratación del sector público no la hemos aprobado en este pleno. Así que desde luego invitarle en este caso a hacer propuestas que las que ha hecho, sabe que se las hemos aceptado. Así que invitarles a hacer nuevas propuestas porque nosotros hemos estado abiertos desde el minuto cero a escuchar las propuestas, pero hablar en clave de presente y de futuro, pero sí, verdad que no vamos a entrar en materia electoral. No es aquí donde toca. Gracias. Pasamos al segundo turno de 10 minutos. Don Víctor, cuando usted quiera. Gracias. Bueno, no sé si empezar por hacer alguna referencia a las críticas más fuertes que he escuchado con la intervención de la compañera del Partido Popular, porque evidentemente estamos hablando del presupuesto de la Orotava. Lo que ocurre es que, en nuestra opinión, se han vertido críticas al Gobierno central fuera de lugar y que, por supuesto, rechazamos desde el Grupo Municipal Socialista. No nos parece adecuado hablar de que es el gobierno central el que gasta de manera excesiva, de que los socios de gobierno, poco menos que no son socios de gobierno, son marcianos que aterrizan en el Congreso de los Diputados cuando saben que están legitimados por las urnas, que se inventan figuras como los fijos discontinuos para enmarcar datos del paro, o que hay violadores a la calle, porque este grupo parece que los grupos de gobierno del gobierno central pues parece que se dedican a ello. Me parece muy fuerte. Por otro lado, las contradicciones en decir que Coalición Canaria sabe gastar mucho dinero, sabe gastar, no saben de proyectos, tampoco de ingresos, de generar ingresos, pero que son incapaces de mejorar el presupuesto, pero también que hacen las cosas bien. Nos parece una contradicción. Yo, en cualquier caso, ya no voy a entrar más en eso, sino me voy a dedicar a lo que me tengo que dedicar, que es un poco hablar de lo que venimos a hacer aquí y del grupo de gobierno. Hombre, no voy a repetir las políticas de gasto de los capítulos 1 y 2 porque ya están más que repetidas, tampoco del capítulo de inversiones, que ahí es donde realmente, David, ahí es donde más quizás controversias tenemos, porque nosotros pensamos que gestionar 50 millones al año debe dar para mucho más de lo que da, y da para bastante. Nunca hemos regateado elogios cuando vemos que las partidas que tienen que estar están bien dotadas. En ese sentido, nunca nos ha dolido prendas en reconocerlo, pero también hay que reconocer que, en nuestra opinión al menos, y lo venimos repitiendo desde hace un montón de años, hombre, yo creo que hay que apostar un poquito más por pensar en la Orotava de 2030, 2040, 2050, y para eso no hay otra que apostar en proyectos de futuro y contemplarlos en el presupuesto. No se pueden contemplar de la noche a la mañana, pero sí se puede ir haciendo una política en ese sentido. Sabemos que el capítulo de inversiones cubre lo que cubre, que es las cosas más perentorias, las más que llevan esperando, pero siempre hemos echado en falta que se sea más ambicioso en ese sentido, y eso lo hemos repetido. Como solamente quiero comparar
y comparar nos puede dar lugar a un poco lo que se ha hecho en los últimos años, bueno, nosotros hemos acusado muchas veces de incremento de gasto corriente. La comparativa es la siguiente. En el año 2008, que fue el primero que yo tuve la fortuna de estudiar, el presupuesto era 38,1 millones, lo que se aprobó ese año, 2008. Y el gasto corriente era de 15.800.000. Es decir, representaba el 41% del presupuesto. Ahora, en el año 2023, que han pasado ya 15, 16 años, el presupuesto que se va a aprobar es de 46.700.000 y el gasto corriente es de más de 24 millones, que es casi el 52% del presupuesto. Eso indica el gran aumento producido. Es decir, el presupuesto aumentó en estos años un 22,5% y el gasto corriente nada menos que un 52%. Ahí es donde se ve claro las prioridades del grupo de gobierno. Y con ello no queremos decir que como aumentan el gasto corriente es que se está derrochando el dinero. Claro que no. Los servicios que se están financiando hay que financiarlos. Otra cosa es cómo son esos servicios, de qué manera se podría ahorrar más dinero, cómo se podría ajustar más eso. Ahí es donde se hace política y ahí es donde echamos de menos un cierto trabajo cara a ese futuro que queremos, porque de otro lado no va a salir, del personal no va a salir. Por lo tanto, va a tener que salir de gasto corriente. Me imagino que las políticas de transferencias que hacemos todos con subvenciones, becas y ayudas, nunca nadie los ha criticado en este pleno, excepto que se dice que a todos los colectivos se les ayuda, a todos los colectivos se les trata de beneficiar a lo posible. Probablemente el grupo de gobierno ha abusado, bien, pero es lo que se hace y nosotros siempre hemos apoyado esos capítulos. Nos parece que el aumento del gasto corriente también va para gasto social y tampoco eso lo hemos criticado nunca. Claro que ha llegado a los 7 millones, aumentando ese gasto corriente y por ese lado no nos oirán nunca criticarles. Bueno, pues en 10 años, del 8 al 18, aumentó un 30% y de 10 años para acá, pues un 20% más, un poco más de un 20% más. Después, casi siempre hablamos aquí del gasto político. Bueno, ¿para qué volver a hablar del gasto político? Eso es lo que se hace siempre, pero no en esta corporación, en cualquier otra. Todas las corporaciones que gobiernan se reservan la posibilidad de utilizar el presupuesto políticamente hablando para llegar a más gente y eso es legítimo. Después que no hacemos propuestas, oí decir a Felipe David que no hacemos propuestas, yo creo que sí las hacemos, las llevamos haciendo durante muchísimo tiempo y hoy también las puse sobre la mesa. Hemos hablado de aumentar el gasto social, lógicamente en la medida de lo posible, del desarrollo económico de los 3 sectores tradicionales, que hombre, ya me dirán si dedicarles un 0,88% del presupuesto, eso les parece adecuado. A nosotros desde luego no, y además en temas tan sensibles como agricultura, comercio y turismo. Es que es de lo que ha sido la Orotava toda la vida. No nos estamos inventando nada, por eso los llamamos sectores tradicionales, es lo que hay. Es lo que hay y lo que deberíamos apoyar, además después de sacar otros proyectos innovadores para el futuro, o tampoco le escuché nada en el capítulo de inversiones, ¿por qué no se ha hecho nada en la zona 7 cuando tenemos desde hace ya 3 años en el presupuesto pues un capítulo para intentar al menos sacar adelante un proyecto o por lo menos iniciarlo y lo vamos consensuando aquí entre todos? Yo creo que dije bien claro que en ese hueco tienen que ir aparcamientos, digo yo. En ese hueco tienen que ir aparcamientos, pues por lo menos podríamos cubrir esa parte. Y todo eso tiene que salir financiándolo de aquí, del presupuesto. Y como no podemos inventarnos el dinero, ni somos el Banco Central Europeo para poner a funcionar la maquinita, devaluamos el dinero, pero sacamos más dinero a la calle, pues lo tendremos que hacer abaratando otras cosas, ahorrando por otro lado. Y si ustedes me dicen de qué otro lado que no sea el gasto corriente, pues a lo mejor lo podemos hablar, pero yo solo lo veo ahí, en el capítulo 2. Y por último también me gustaría decir que, empezando la intervención del concejal delegado, le tomé nota de que dijo que entre las características del presupuesto actual, y me parece bueno que lo haya dicho, es que uno, no tiene deuda pública, está saneado, el ayuntamiento está saneado. Lógicamente hemos tenido durante 10 años encima la ley de estabilidad presupuestaria. Este ayuntamiento está saneado y lo está saneado el 90 y no sé cuántos % de los ayuntamientos de España, menos los 2 o 3 grandes. El resto está saneado por la ley de estabilidad presupuestaria, básicamente. Tenemos, como decía el otro compañero de la Asamblea, más de 22 millones de euros, pero también tiene que saber que una parte de ese dinero es imposible gastarlo. La propia ley te imposibilita gastar gran parte de ese dinero. Ojalá se pudiera disponer del dinero que se tiene sin ninguna limitación. Por otro lado, el aumento de 5 millones sin préstamo. Perfecto, lo hemos aplaudido. En este caso, por la llegada de dinero del Gobierno de Canarias y del Gobierno de España, que es dinero propio, lo vuelvo a repetir. No es dinero que nos hayan regalado, es dinero propio. En cambio, por los dineros que genera el propio ayuntamiento, pues hemos hecho una buena política de bajada
de la presión fiscal, que también lo dijo en el tercer punto, progresiva disminución de la presión fiscal. Mira que hemos dado la lata aquí para bajar el IBI, para bajar el impuesto a vehículos y para bajar incluso la plusvalía y algunas otras más. Y voy a decir otra cosa, este ayuntamiento es de los que puede llenarse la boca diciendo que ofrece beneficios fiscales de casi 1 millón de euros, que no es broma. No es broma esos beneficios fiscales que ofrece el Ayuntamiento de La Orotava. En definitiva, nosotros valoramos las cosas que nos parecen muy interesantes, muy buenas del presupuesto. Incluso nos gusta la manera de plantear lo que ha hecho el señor interventor desde hace muchos años, tal como lo establece, tal como se plantea. A nosotros nos parece muy clarito, yo que vengo de este mundo, me parece muy clarito y muy definitorio. Pero también es verdad que podríamos entre todos avanzar, y siempre lo hemos dicho, de estar a disposición de ir avanzando en otro tipo de políticas, pensando no solo en el día a día, que eso hay que hacerlo, es evidente que hay que hacerlo, sino también pensando en el futuro. Hay proyectos en marcha como el de movilidad, hay inversiones que habría que por lo menos ir planificando. Si esto es una cosa muy atractiva para el futuro, muy atractiva, pero que tenemos que empezar en algún momento. Ustedes llevan ganando, decía el compañero también, 40 años y evidentemente no porque cayera del cielo, sino porque la gente les ha votado. Y como decía también la compañera Patricia, pues lo que es como en el fútbol, ¿no? Si algo funciona, no hagas cambios. Pues aquí igual, parece que ustedes lo aplican bien, que si algo les ha funcionado, no hagan cambios. Pero también hay muchas veces que hay que arriesgarse, hay que hacer algún cambio que a lo mejor es un poco más, no sé, arriesgado, pero a lo mejor para el futuro nos viene mejor a todos. Entonces, en ese sentido nos van a seguir encontrando. Yo acabé la intervención diciendo que una vez más nos ponemos a disposición porque el proyecto de presupuesto está aprobado, nos parece muy interesante, se va a gestionar una vez más de 50 millones de euros y nosotros como grupo de la oposición estamos a disposición del grupo de gobierno siempre que quieran para consensuar modificaciones, para aprovechar mejor el dinero y para que, en definitiva, que es para lo que estamos aquí, que la ciudadanía de La Orotava viva mejor. Así que en ese sentido vamos a estar juntos. Gracias. Gracias, Víctor. Pasamos a la segunda intervención. Cuando quieras, Manolo. Sí, gracias. Bueno, solo 2 pequeños matices a la intervención de Felipe David. No hemos defendido a los bancos en ningún momento. Lo que hemos manifestado es su aspaviento y su victimismo a la hora de acusar a los bancos de que le estén cobrando unos impuestos por el dinero que ustedes mismos están metiendo en el banco año tras año, por no gastarlo. Pero no estamos a favor de que los bancos cobren. No tergiversen mis palabras, se le agradecería. Y por otro lado, las propuestas se las hemos mandado en tiempo y forma, con la premura que hemos podido hacer, tan pronto como hemos podido. Y como ya le dijimos en la intervención, vamos a pasar ahora a enumerarlas y a explicarlas más consensuadamente. No sé si estaba más pendiente de reloj en ver lo que había tardado cada uno de los miembros en hacer su intervención, pero igual se le escapó ese dato. Y simplemente paso a explicarlas. Porque como decía el señor concejal, las principales causas de estos presupuestos, de la dificultad, ha sido la subida del IPC, el famoso regalo de Sánchez, el encarecimiento de prácticamente todas y cada una de las empresas concesionarias de ayuntamientos, y todo ha subido de valor, pero este ayuntamiento se ajusta a un presupuesto similar, o por una cuantía aproximada, de un presupuesto hace 4 años. La realidad es muy sencilla, hay mucho menos dinero sobre la mesa que en otros presupuestos. Como bien manifestamos desde la Asamblea por Orotava, si todo es más caro, hay que ahorrar en aquellas partidas donde se ha gastado de más. Volvemos a asistir en el margen industrial de las empresas concesionarias, en donde este ayuntamiento recuperaría en torno a un 10 o un 15% de lo que nos cuesta mantener a estas empresas. Un margen que, por cierto, de poco les sirve, porque a poco que sus cuentas no cuadran, vienen a este ayuntamiento a reclamar el dinero de sus pérdidas y les recibimos con los brazos abiertos, 200.000, para adelante. 300.000 euros es igual, lo entendemos, aquí tiene, sigue gestionando nuestro servicio. Y no entendemos dónde está la bolsa de pérdidas aquí, pero no nos parece razonable. Otro aspecto que no nos cansaremos de insistir, y es el salario de nuestro alcalde y concejales de personal de confianza. Ustedes nos dicen que en el no sé qué sitio dijeron que iban a bajar y después se lo subieron, y esa gente son amigos nuestros. Volvió a asistir otra vez el señor concejal a efecto de las competencias de vivienda con Amí Santana y con el gobierno central. Vamos a ver si lo repetimos todo. Asamblea es una agrupación municipalista puramente. No atendemos únicamente a lo que nos viene en beneficio de por y para La Orotava. Y lo hemos manifestado en muchas ocasiones, votando e instando a diferentes corporaciones de los diferentes colores políticos a los que se hagan lo mejor y para nuestro pueblo. Pero parece que si no nos encasillan, no nos tienen desubicados. Va como
van como perdidos a la hora de utilizar las típicas muletillas que utilizan siempre a la hora de criticar los partidos de izquierda, que si los partidos de comunistas, o qué sé yo, que se puedan inventar en ese momento. Parece que si no tienen encasillados, no pueden usar esas muletas y les pierde. En fin, no me lío más. Propuestas. Vamos a encaminar a explicar unas propuestas encaminadas a mejorar nuestro pueblo y a garantizar un futuro y a marcar una declaración de intenciones para lo que nuestro pueblo a corto plazo. En 4 puntos claves vamos a manifestar, a explicar estas propuestas. Transporte, espacios públicos, agricultura y vivienda. Empezando por transporte, como bien decía el señor concejal de ordenación, el plan de movilidad es uno de los más importantes planes que este municipio ha encargado. Lo decía en este pleno, pero ¿dónde están las inversiones? La elaboración de la oficina de la movilidad, que bien reflejaban los técnicos del plan de movilidad, dejar atrás las pesadas y largas guaguas verdes y dotar a un municipio de una conectividad verde de bajas emisiones, ampliar el convenio con TICSA para dar un servicio de transporte público que cubra las necesidades de la Orotava, en el cual son más de una guagua, y atender el inminente crecimiento de demanda que surgirá en 2023 con la gratuidad del servicio. La peatonalización de las áreas urbanas para recuperar el centro del municipio a las vecinas y vecinos. Queremos aprovechar la ocasión para proponer la ejecución de un aparcamiento disuasorio en el ramal próximo a las conexiones de la guagua que existentes con la TF5. Pero como decía, nada figura en este presupuesto en ese sentido. No nos ha parecido ver el aparcamiento de Mercedes Pinto y aprovechando que se sacó el tema, planten muchos árboles en este aparcamiento, por favor, para generar sombra y confortabilidad a este espacio. Y ya puestos, como en Lercaro, no pusieron ni un solo árbol, que había uno en la propuesta y ni ese lo colocaron, instalen placas fotovoltaicas como propusimos y le hicimos llegar al concejal, para reducir la factura de la luz municipal e incluso conectarlo a los puntos de recarga. No se conformen con colocar 3 puntos de recarga, o 2 o 3 más, en todo el municipio. No cuesta tanto y sería de vital importancia su presencia de cara a dar una buena imagen, ya no solamente para la utilidad, sino para la buena imagen del tipo de municipio que queremos, más verde, más sostenible y respetuoso con el medio ambiente. En cuanto a los espacios públicos, existen una infinidad de plazas y parques en este municipio que están abandonados a su suerte, sin mantenimiento, sin reformar, con mobiliario descatalogado directamente, desgastado por el uso y requieren intervenciones integrales. Los principales parques del municipio, Virgueritos, Miguel Hernández, Francia Alfaro, en unos estados de pavimento, en unos el estado del pavimento, en otros y su entorno está en un estado deplorable. En otros los columpios y juegos descatalogados, desgastados por el uso y no tienen ni el más mínimo, no se les tiene ni el más mínimo cariño. Se retira el mobiliario y no se repone, incumpliendo contratos de las empresas. Se deterioran y no se reponen los accesorios o se sustituyen por alternativas podrían sustituir por alternativas más eficaces. Ya pedimos el dato en comisión y la inmensa mayoría de los parques de este municipio están en mal estado. Y sin ir más lejos, el recién inaugurado Parque de San Antonio junto a la iglesia han reciclado unos columpios viejos, pero que bueno, más o menos están ahí, pero da pena. Mientras que en otros barrios se colocan columpios nuevos y por qué no decirlo, originales, divertidos para familias, generando un nuevo ambiente en el barrio. En otros ponen lo que pillan. Y en la Orotava creemos que no hay vecinos de primera o de segunda. Su falta de criterio a la hora de reformar estos espacios manifiesta lo contrario. Por cosas así, proponemos duplicar como mínimo la partida destinada a parques y plazas. Y no solo las plazas, las aceras, las áreas urbanas también han de transformarse tras las conclusiones sacadas del plan de movilidad. Pero ya sabemos lo que pasará, porque esto ya lo hemos vivido antes. Con el plan especial del conjunto histórico en 2009, las propuestas son similares, y 14 años después, no han hecho nada para encaminar a este municipio hacia las recomendaciones que hacen los diferentes planeamientos y estudios de nuestro pueblo. Al menos, ya que ustedes no tienen proyecto de futuro, hagan caso a los planes que han encargado diciendo lo que deben hacer, en nuestro sentido. En agricultura, planteamos una apuesta seria en declaración de intenciones de cara al futuro de nuestro municipio. La expropiación de las parcelas de Blas Luis para la creación de un parque agrario y garantizar la explotación de estos espacios, mediante la formación en agricultura ecológica y un sinfín de posibilidades que tendría el sector. Que podría acarrear tener esa gran bolsa de suelo rústico. Conectar con las estrategias de biodiversidad de la isla de Tenerife, corredores ecológicos, o el bosque comestible, o el bosque termófilo. Ya conocimos sus intenciones con el plan general, y pese a que ahora digan que van a rectificar y no van a hacerlo urbanizable, garantizaremos de esta manera nuestro futuro con decisiones directas. Poco se ha visto en nuestra moción del Banco de Tierras, y bien se podrían ir de la mano esta propuesta con la presentada en aquel momento. Y por último, en vivienda. Insistimos, no empiecen con el argumento de que no tienen competencia en vivienda. Pues así lo establecen las bases de régimen local.
En su artículo 25.2, el municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los términos de la legislación del Estado y las comunidades autónomas, las siguientes materias. Promoción, entre otras cosas, promoción y gestión de la vivienda de protección pública con criterios de sostenibilidad financiera, conservación y rehabilitación de la edificación. Consideramos, como ya hemos dicho en muchas ocasiones y lo han dicho otros partidos, pocos municipios tienen una sostenibilidad financiera como el de La Orotava. Existen competencias para la creación de vivienda pública, para negociar con los bancos, para comprar cientos de viviendas que tiene este pueblo vacías, o para ser de intermediarios con las vecinas que quieran ofrecer sus pisos en alquiler, y un largo etcétera. Proponemos la creación de la oficina de la vivienda para gestionar y llevar a cabo todas estas tareas que sí puede hacer en este pueblo y donde el precio del alquiler está por las nubes y resulta prohibitivo emanciparse. Dejen de esperar a que otros vengan a construir más edificaciones que se convertirán en barriadas y casas. Se pueden establecer un porcentaje de vivienda pública en grandes promociones y otros sin fin de salidas para darle opciones a la ciudadanía. Ejemplos de grandes ciudades como Barcelona, en donde han construido hasta 100 veces más vivienda que la propia Generalitat, u otros pueblos más humildes como el de Marinadela, donde se ha construido más de 350 viviendas, siendo un pueblo muy humilde de cerca de 3.000 habitantes. Extraponen el dato, si un humilde pueblo que pueda hacer 350 viviendas, nosotros con 42.000 y pico habitantes tendríamos capacidad, por extrapolar el dato, a casi 5.000 viviendas del mismo sistema. Pero no hacen falta más viviendas. Pero para dar el dato que sí hay competencias en ese sentido. Porque como ya dijimos, lo que pasa en este municipio es que sobran casas y falta gente viviendo en esas casas. Y hay cientos de familias esperando por una vivienda y resulta impensable cómo este ayuntamiento no les ha dado ya una solución. Como ya presentamos en tiempo al señor concejal, todas estas propuestas sumarían una cuantía de alrededor de unos 3,2 millones de euros, que serían tan solo una séptima parte del remanente. Y podrían hacerse más ambiciosos. El año pasado plantearon una cantidad pírrica de presupuestos participativos, pero nada se ve reflejado en estos presupuestos que salgan de esas ideas que llevaron a cabo. Seguimos sin ver grandes propuestas de conectividad en los barrios, ni apuestas para avanzar en cuanto a soberanía alimentaria se refiere, y resulta llamativo que el cheque emprendedor tenga cuantías más pequeñas este año que en los años en los que no se daba el cheque emprendedor porque no estaban redactadas las bases del mismo. Y así un largo etcétera. En definitiva, se puede hacer más, se puede hacer mucho más por este pueblo, por su gente y por sus empresas, por sus infraestructuras y por sus espacios públicos, sobre todo porque de eso venimos a hablar hoy aquí, por su futuro. Y ustedes han venido aquí hoy a presumir de sacar un 5 en el examen. La Orotava puede y debe aspirar a más. Y de verdad, lo digo con todo el cariño, que este sea el último presupuesto que se ven ustedes obligados a elaborar. En nuestro sentido de voto, votaremos como, así lo dice el Partido Socialista igualmente, que sí al primer punto 22, pero a los presupuestos votaremos no. Cuando quieras, Patricia. Señor alcalde, yo seré breve porque intervenir sobre intervenir y darle más vueltas a lo mismo, llega un momento que nos canse, nos aburra a todos. Víctor, cuando dije saber gastar, lo dije entre comillas. Yo, por si no lo entendiste, te lo puedo repetir luego. Ahora no voy a repetirme porque no viene a cuento. Sé, señor concejal, lo que es la ley de contratos del Estado. Por suerte o por desgracia la vivo casi a diario y sé lo lentos que son, pero sí se puede tener más proyectos en la mesa y cuando se pueda y se tenga dinero, pues sacarlos más rápido posible. Y cuando me refiero a proyectos en la mesa es con los pliegos hechos. Y que no nos veamos siempre en el atropello de que se nos va el año y no tenemos de dónde sacarlo. Sabemos que estamos limitados en el ayuntamiento con técnicos, pero se pueden sacar fuera y creo que eso ya lo hemos comentado y en las reuniones previas que hemos tenido. Me alegro de que se haya subido en bienestar social casi a 7 millones. Espero que sea lo suficiente, que no nos veamos el año que viene con cómo está la crisis, como viene la guerra de Ucrania, con la situación de que no nos dé. Los 6,5 millones en cultura y deporte, como siempre, yo creo que estamos todos de acuerdo que hay que invertir en cultura y deporte, pero no lo utilicemos como promoción política, por favor. Creemos que sí es una inversión, sobre todo para la gente joven, porque es necesario. Vamos. De resto, yo echo de menos en inversión en comercio, en turismo, en la agricultura y ganadería, que como dijo un compañero socialista, es el fondo de nuestra economía o la primordial en nuestra economía. Creo que es insuficiente la cantidad que se ha puesto en este presupuesto. Y no nos olvidemos de qué pasa con el taxi. El sector taxi, que va a ser
el gran perjudicado con esto de la guagua gratis que tenemos el año que viene, que gracias a Dios que se apoyó, que en este pleno lo apoyamos todos, que incluso hasta diciembre, y por suerte se ha aumentado durante el año 2023, pero creo que deberíamos de tener en cuenta este sector que va a ser el gran afectado. De resto, siempre, como digo, invertir más y recaudar menos. O sea, si bajamos impuestos, está demostrado que se recauda más dinero en las arcas municipales y de este partido les tendemos la mano y estamos aquí para lo que necesiten y para trabajar en común por el ayuntamiento y para por la Orotava, que te has copiado mi frase, que es mía, asamblea. Que sepan que nosotros estamos aquí para trabajar por usted, con todos. O sea, no queremos hacer una oposición sin sentido. O sea, el sentido es que estamos aquí por la Orotava. Gracias. Gracias. Bueno, empezamos, para el que lo quiera usar, el tercer y último turno de 5 minutos. ¿No quiera? Gracias, alcalde. Bueno, pues por empezar por la intervención del compañero del Partido Socialista, decía que un presupuesto de 50 millones dan para más. Bueno, ya ustedes mismos lo decían, si tienes en cuenta las gestiones, entre comillas, del gobierno de España, conforme al aumento de precios de la energía, lo que están sufriendo muchas familias, que la cesta de la compra se encarece, bueno, pues todo ese tipo de daños colaterales que el ayuntamiento está sufriendo, pues obviamente tenemos un mayor presupuesto, pero que ya ese incremento está comprometido, como bien decía, incluso por la negociación sindical con el tema de la subida de los salarios del 3,5 a los empleados públicos. Es decir, hay una serie de decisiones que ha tomado el gobierno de España que nos condicionan automáticamente, no solo a este ayuntamiento, sino a todos los ayuntamientos, el incremento que ha sufrido el presupuesto, con lo cual que nosotros, claro que sí, más ambiciosos seríamos, pero el problema es que, como ustedes mismos han indicado, estamos tremendamente condicionados por la situación económica, no solo de España, sino del mundo, en este caso. Y luego, por otro lado, hablaba sobre el incremento del gasto corriente. O sea, a mí es que cuando hablamos de gasto corriente me pone los pelos de punta, porque estamos hablando de que ahí hay ayudas sociales. Hemos hablado antes del incremento en el área de bienestar social. Claro, pero es que dentro del área de bienestar social hay gasto corriente. Y en ese gasto corriente están las ayudas sociales, están las becas, ayudas al estudio, subvenciones a los clubes deportivos. Es decir, es que dicho así, parece que ese gasto es malo. Y es que ese gasto es lo que aporta calidad de vida y lo que hace futuro a los pequeños, a los niños, a los jóvenes. Eso es lo que les da precisamente el futuro. Y después, en cuanto al ahorro en los servicios municipales, pues claro que sí, o sea, en las diferentes licitaciones que han habido cuando han finalizado los contratos, que además esos pliegos de condiciones técnicas, precisamente este grupo de gobierno los ha trabajado y consensuado con todas las fuerzas políticas, precisamente luego, en un proceso de licitación pública, en un libre mercado, pues es el que establece el importe y el precio, y efectivamente el Ayuntamiento de La Orotava, en algunos contratos, en otros no, ha ido ahorrando y ha ido disminuyendo esas cantidades. Obviamente, luego decía Asamblea que llegamos con los brazos abiertos y compensamos. Es que le pongo un claro ejemplo, lo que hoy hemos aprobado en este pleno. Si en vez de FICO, que es quien paga la luz, la pagara Endesa o cualquier otra comercializadora, no habría ningún tipo de discusión. O sea, es que usted en su casa no paga el aumento de la luz, lo tiene que pagar, ¿no? No se puede negar a pagarlo. Pues eso es lo que ha hecho este ayuntamiento. Hemos tenido que pagar el coste del incremento del coste energético. Y eso no es acoger con los brazos abiertos a nadie, porque cuando pagamos la factura de la luz, dudo que algún vecino lo haga con los brazos abiertos. En cuanto a los sectores tradicionales, que se ha hablado también, agricultura, comercio y turismo. Hombre, es que, a ver, hablar de esos sectores solamente, sin hablar de todo lo demás, porque al final la cultura obviamente genera economía, genera riqueza, genera también movimiento económico para el sector comercial. O sea, por ejemplo, hablar de fiestas, ¿no? Que se pueda superar el 1 millón de euros en fiestas. Bueno, es que si la fiesta, el ejemplo lo tenemos el viernes pasado. O sea, la cantidad de miles de personas que habían en nuestras calles y plazas, donde nuestra zona comercial estaba llena de gente por todos lados, eso es una inversión en los sectores tradicionales, aunque presupuestariamente esa partida esté en fiestas. Pero al final eso está repercutiendo de una forma además directa en los sectores tradicionales. Decía
ha nombrado otra vez el sector 7, claro que en el presupuesto se refleja, además se ha adaptado a la cantidad porque precisamente se ha avanzado algo, se han encargado proyectos, en este caso a GESPLAN, del sector 7, del antiguo solar del Teatro Atlante, de la zona deportiva, nueva zona deportiva de Opuntia, precisamente esos proyectos que se han encargado fuera para su redacción son proyectos de futuro y precisamente las cantidades que aparecen este año en el presupuesto se han adaptado a esos encargos, con lo cual que se sigue caminando en el camino en esos proyectos, ¿no? Y luego decía, ojalá se dispusiera de todo el dinero sin ninguna limitación. La verdad que me encantó la frase, porque yo la suscribo. O sea, ojalá que la única limitación que tuviésemos sería esa, el dinero que tenemos, que tienen todos los vecinos y vecinas, y en este caso siempre limitado. Y la verdad que ojalá algún gobierno de España tenga la valentía suficiente para poner por encima de todo el interés general, porque yo estoy convencido, y este grupo de gobierno está convencido, que en todos los ayuntamientos hay buenos gestores y no pueden pagar unos por otros la mala gestión. Es decir, en los ayuntamientos en general ha habido buena gestión siempre, siempre. Y en este ayuntamiento siempre ha habido una buena gestión. Prueba de ello es lo que usted mismo ha dicho. Hemos conseguido tener un beneficio en ahorrar impuestos y tasas municipales a los vecinos y vecinas en más de 1 millón de euros. Hemos incrementado el presupuesto, hemos mantenido la calidad de los servicios, además hemos mantenido toda la oferta cultural, educativa, todo ese gasto corriente, o a mí no me gusta llamarlo así, pero el mal llamado gasto corriente, pues que lo hemos mantenido, pues efectivamente, yo creo que eso ha sido gracias también a una buena gestión económica. En cuanto a asamblea, pues bueno, en cuanto a las propuestas que han elaborado, pues es curioso porque gran parte de ellas sí que están reflejadas en el presupuesto. Es que usted confunde una acción de gobierno con una partida presupuestaria. O sea, una partida presupuestaria no refleja una acción concreta. O sea, una partida presupuestaria es una bolsa de dinero que está destinada a una finalidad, pero no a un objetivo concreto. Es decir, por poner un ejemplo, en cuanto a los puntos de recarga en aparcamientos públicos, aunque aparece una partida presupuestaria de 25.000 euros, en una bolsa de vinculación hay 800.000 euros. Es decir, con lo cual que si no diera con los 25.000 euros, que da, porque en este caso este año, ustedes saben, porque se las ha informado en comisiones informativas, lo que cuesta los puntos de recarga, los que se van a instalar con presupuesto con cargo a este año, con lo cual que si tiene esos datos, porque se informaron en la última comisión de ordenación del territorio, pues verá que ese importe no está puesto por casualidad, pero aún así, como ha pasado siempre, si hiciera falta, en una bolsa de vinculación hay 800.000 euros. Luego, en cuanto a la instalación de placas fotovoltaicas, igualmente, o sea, en alumbrado público, que efectivamente todos los años hay una partida presupuestaria, para esa acción hay una bolsa de vinculación también mucho mayor, no solo de la partida que aparece reflejada en el presupuesto. Luego, por ejemplo, en la mejora del transporte urbano en el municipio. Esto lo ha propuesto porque le hemos informado nosotros, precisamente, y para eso tenemos que hacer las gestiones, como le informamos, con el Cabildo de Tenerife, que es con quien tenemos el convenio, para hacer los cambios que sean necesarios. Y se lo hemos dicho nosotros, que se está en las gestiones para ello. Otra cosa es cuando el Cabildo nos responda y cuando el Cabildo esté dispuesto a darnos una cita. Eso es otro debate aparte. Por ejemplo, la mejora de parques y plazas. Es que en esa bolsa de vinculación, que ustedes piden 200.000, también hay 800.000 euros en la bolsa de vinculación. Es decir, con lo cual que las partidas presupuestarias no se pueden confundir con objetivos concretos de cambiar un columpio en el parque de no sé dónde, porque eso obviamente nunca va a estar reflejado en un presupuesto, porque eso son acciones puntuales. Y hoy aquí hemos venido a trazar las grandes líneas y a trazar cuáles son los objetivos fundamentales, insisto, no solo para los 4 o 5 meses que le quedan a esta corporación, sino para la siguiente corporación, porque, insisto, el plan de inversiones está reflejado en clave de futuro precisamente. Y en cuanto a que de los presupuestos participativos no hay nada, lo habrá visto, que se sigue trabajando. De hecho, hace casi una semana han habido diferentes encuentros y hasta que el proceso de participación ciudadana no acabe, obviamente no va a estar reflejado nada en el presupuesto. Será el próximo año, cuando tengamos las propuestas, cuando tengamos, un año, porque los presupuestos participativos, les recuerdo que empezamos a trabajarlos este año de cara al próximo año, con lo cual que habrá que esperar a que finalice la participación ciudadana. Después en el cheque emprendedor, aclararle que tiene exactamente la misma cantidad,
que no se ha quitado ni un solo euro respecto al año anterior. Al contrario, se ha incrementado. Teníamos 25.000 inicialmente y en el presupuesto 2022 tenemos 50.000 y el próximo año tenemos otros 50.000 euros. Y en cuanto al plan de movilidad, que dice que no está en el presupuesto, lo mismo, el plan de movilidad, como se le ha explicado, es un documento transversal, no tiene que tener una partida. Es decir, en vías públicas se habla de movilidad, los puntos de recarga es movilidad, incluso hasta en las expropiaciones, que ya le hemos informado que la liquidación del presupuesto, lo que se ha hecho con la partida es dejarla abierta para la liquidación del presupuesto en el mes de marzo, incrementarla, que se lo hemos dicho también nosotros, o sea, esa información se la hemos dado nosotros, precisamente se va a incrementar, con lo cual que, si lo sabe, tampoco viene a decir hoy que es ridículo lo que está puesto en expropiaciones, porque nosotros le hemos dicho que esa partida va a estar incrementada cuando se haga la liquidación del presupuesto con cargo al remanente. Y luego, por supuesto, cuando dice que nosotros les encasillamos, es que me lo voy a ahorrar totalmente, porque ustedes mismos se delatan, basta con ver sus redes sociales o basta con ver los mensajes que usted mismo ha lanzado, así que no me voy a entrar en esas cuestiones, como le digo, porque quien tiene que decidir y hablar de eso son los ciudadanos el 28 de mayo. Víctor, hacemos la última intervención. Gracias. Bueno, por empezar contestando también al concejal delegado, no quisiera que quedara claro aquí de que nosotros hablábamos del incremento del gasto corriente y que criticábamos el gasto social. Creo que quedó claro en mi intervención que dentro del gasto corriente está el gasto social y que nos parecía magnífico que llegara a cerca de 7 millones. Incluso proponíamos intentar aumentarlo. Tampoco que fiestas no tenga que dotarse adecuadamente. Yo creo que de mis palabras no se interpretó eso, se interpretó que como estamos en la normalidad, estamos llegando cercanos ya al 1 millón de euros y que incluso dije que probablemente se quedaría corto. Y evidentemente que genera economía también, las fiestas, la cultura y un montón de cosas más. Lo que sí dije es que dentro del capítulo de gasto corriente, que es el 52% del presupuesto y donde hay más de 24 millones de euros, es donde único se me ocurre que tendríamos que sentarnos a analizarlo, pero analizarlo, como dije también en la intervención, habría que hacer un análisis del presupuesto, pensando en futuros años, analizarlo a ver de dónde se podrían sacar economías, o sea, dinero, para hacer otras cosas y por lo tanto sacarle más rendimiento a los 50 millones de euros. Eso es lo que dije, para que quede claro. También es verdad que con las modificaciones presupuestarias que vendrán con la liquidación del presupuesto, con los remanentes, podríamos hacer muchas cosas. Y también dije que ahí nos pueden encontrar. De hecho, casi siempre en marzo hicimos un reconocimiento de varios millones y lo aprobamos. Dentro de ellos estaba el tema de FICO que aprobamos hoy, que incluso habíamos dicho en la modificación 600.000 y al final se quedó en 300.000. Nosotros lo apoyamos. Yo creo que muy pocas veces no hemos apoyado una modificación presupuestaria. Y en eso vamos a seguir siempre que se aplique con lógica y rigurosidad y siempre que se cuente con nosotros, porque muchas veces ya nos encontramos el documento hecho y cerrado. Lo de que gastar el dinero que tenemos en el banco, que ojalá, pues sí, pero todos sabemos que cuando lo inventó el PP, la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que la llamaron también curiosamente sostenibilidad y estabilidad presupuestaria, era porque España sabemos todos que tiene disparada la deuda pública y era una manera de controlar esa deuda pública, cosa que por cierto la pandemia se lo llevó por delante. Pero sabemos todos que los ayuntamientos no somos las instituciones que más gastamos ni que más deuda pública tenemos. Eso se lo dejamos para otros, para el gobierno del Estado, que ha gastado mucho, pero no ahora, siempre, o para el gobierno de las comunidades autónomas. A ver, no me gustaría tampoco que quedaran cosas ahí en el aire. Yo qué sé, cuando hablamos de gasto corriente, tengan en cuenta que de 24 millones, 21 van en servicios. Claro, muchos de esos servicios están más que justificados. Más que justificado, estaría bueno. Pero no voy a incidir más en eso porque creo que ya se ha dicho bastantes veces. Lo de las bolsas vinculadas sí me parece curioso. Todos también tenemos que tener en cuenta que a veces se presupuestan cosas, pero forma parte de una bolsa vinculada, ¿no? Eso es muy interesante. Pero también a veces, como en el plan de movilidad, es bueno que aparezca, porque también hay que visibilizar qué queremos hacer sobre algo tan importante como eso. Por ejemplo, nosotros hicimos una vez la propuesta del taxi compartido, que ya veo que no saldrá, o sí saldrá, pero vete a saber cuándo, hace más de 10 años, 10, 12 años, ¿te acuerdas? Y bueno, por H o por B, ahora no sale, parece que no hay nadie interesado. Eso también formaría parte de un buen plan de estabilidad. Yo creo que ahí habría que trabajar, incidir en ello, aunque a lo mejor inicialmente los mismos profesionales del sector no lo vean atractivo, y tantas otras cosas. Hombre, también se dijo se nos echó en cara lo de
la cancha Ramón y Cajal, ¿no? Nos pareció un poco fuerte de decir que se ha dejado tirado. Yo creo que no, la propuesta esa la hicimos nosotros en 2016. Mira, si ha pasado años de 2016 aquí, si ha tardado 5 años, 6 años, yo creo que ya tocaba. Y no creo que se pueda decir que una administración ha dejado tirado. Si es por eso, podríamos hablar que nos han dejado tirado tantas veces gobernando ustedes. Imagínense cuántos proyectos hay pendientes. Vamos a leer la lista de proyectos que hay pendientes y que no han sido financiados. Imagínate, ¿no? No acabaríamos nunca. Después, tengo que decir otra cosa al final. Nosotros en esta intervención hicimos varias propuestas. No las hemos hecho antes, porque en el fondo ya cuando hemos aprobado 2 veces el presupuesto para 2014 y para 2021, nos hemos dado cuenta que después en la práctica no se lleva a cabo. Creo que también lo ha dicho alguna otra compañera aquí, ¿no? Que a veces se presentan enmiendas de muy escaso margen, las que presenta el PP este año son muy interesantes, pero es apenas el 0,3 del presupuesto, y al final muchas de ellas ni se aplican. Un ejemplo, la línea emprendedor, casi siempre nos sobra, casi siempre nos sobra. En definitiva, hemos ya intentado apostar por bloques, ¿no? Hemos intentado apostar por dar un cambio significativo al presupuesto partiendo de la base y siempre sabiendo que esto no se va a hacer de un año para otro y ya está, sino que es un trabajo progresivo. Un trabajo progresivo. Hay que generar para el futuro y eso solo se puede hacer trabajando poco a poco y ganando terreno, que es lo mismo que decir ganando dinero para otras políticas. En nuestra opinión no cabe otra, a no ser que nos saquemos la lotería el próximo 22, pero no parece oportuno. Cuando nos dejen utilizar un poquito más del dinero, seguramente también podremos hacer mucho más. Después, para ir acabando, porque ya creo que está casi todo dicho, queremos un presupuesto, y yo creo que sí, que es bueno decirlo, queremos un presupuesto más abierto. Nos llenamos la boca muchas veces con la participación, presupuesto participativo. Ya sabemos lo que hay en marcha de participación. Está bien, claro que está bien, y más como inicio está muy bien, pero se queda corto. Cuando hablábamos del plan de barrios, de sentarnos con los 30 y pico barrios de la Orotava y consensuar unas obras en esos barrios, supongo que ustedes tienen datos y a nosotros también nos llega. Pues eso sería una verdadera participación, sentarnos con un buen dinero delante y decir, ¿dónde priorizamos esto? La participación también va por ahí. Queremos hacer un presupuesto más transparente, más consensuado entre todos. Si logramos eso, habremos dado un buen avance, porque esta institución se lo merece y por supuesto los ciudadanos de la villa, que es para los que trabajamos. En definitiva, para no tardarnos más, no vamos a aprobar este presupuesto, sí lo que es la plantilla del personal, que voy a recordar aquí que apenas hemos, según vi en la propuesta, bajan simplemente 2 plazas y creo que somos en torno a 300, digo somos para incorporarnos todos porque también se incorpora la corporación municipal, somos 300 personas en números redondos trabajando en esta institución y bueno, y creo que es verdad, se les va a subir el gasto porque también se les va a subir el sueldo porque así lo ha aprobado el gobierno del Estado y me parece justo, porque cuando hablamos de una inflación que en su momento era del 10 y pico % y ahora está en el 7%, la vida ha subido mucho, como todos sabemos, y lo menos que se puede hacer para el próximo año es subir el 3,5%, por lo tanto, por ahí está más que justificadísimo, y eso es así, y va a ser así en el futuro si no lo controlamos a tiempo. Y en definitiva, cada vez que nos sentemos para hablar de mejorar la vida de los ciudadanos, seguro que no solo nosotros, que es el Grupo Socialista, sino todos los demás, vamos a estar aquí para apoyar lo que haga falta. Muchas gracias. Gracias, Víctor. Hacemos la última intervención. Aida, cuando quiera. Bueno, buenos días a todas, a todos. Bueno, en resumen de todo lo expuesto, estos presupuestos a Asamblea no la representan y esto se debe a la falta de proyectos de futuro, en este caso del grupo de gobierno. Con esto no queremos decir que todo lo que se haga mal, y aquí coincido con Víctor, se hacen muchas cosas que están bien y que nosotras mismas las hemos aprobado. En cuestiones del encasillamiento en el que los tienen, también se han traído propuestas de otras instancias, de otros partidos políticos a los que según ustedes somos afines y se han votado en contra, abstenciones, y con esto cierro. No recibimos subvenciones de ningún otro partido que no sea las propias que recibe Asamblea por la Orotava. Repito, no queremos decir que todo se haga mal, pero es verdad que a mí me falta autocrítica, o sea, me falta mucha autocrítica por parte del grupo de gobierno. Y voy a hacer un pequeño planteamiento. Nosotros vamos a seguir en la misma línea, abogando por unos presupuestos que pongan la vida en el centro, y con esto me refiero pues, a la mejora de la calidad de vida de nuestra ciudadanía y, por supuesto, de su entorno.
Apostar por la igualdad, el apoyo a la cultura, la educación, el tejido empresarial municipal, la agricultura, la ganadería, el cuidado de lo nuestro, patrimonio, tradiciones, etcétera. ¿Se están haciendo cosas? Sí, claro que se están haciendo y así las hemos apoyado, pero vuelvo y repito, y creo que en esto hemos coincidido un poco todos los partidos, a veces falta valentía a la hora de tomar decisiones y es ahí donde siempre hemos insistido. La Orotava necesita una inversión efectiva y realista y planes de barrio que abarquen más de 4 medidas puntuales al año, como inversión en fiestas o asfaltar alguna que otra calle. En esto aquí coincido con lo que comentaba Víctor, ya que el concejal delegado explicaba que todo en sí es un plan de barrio y a mí me sigue faltando apostar por el desarrollo comunitario de forma autogestionada y hacer hincapié a la población en la importancia de esa participación ciudadana y los beneficios que esto reporta a las políticas públicas, coincidiendo ahí con lo que decía Víctor. E incluso voy a contradecir a mi compañero Manolo y a Patricia, que hablaban de ¿cómo es? Por y para la Orotava. Yo lo que digo es con y desde la Orotava, o sea, hay que trabajar desde la gente y eso creo que siempre se nos olvida. Sobre todo hay que educar, que insistir, que sensibilizar a la población de la importancia que tiene esa participación y que las medidas siempre tienen que salir desde las personas, desde las convivientes en este pueblo. Porque seríamos, no por nada, sino porque seríamos bastante más objetivas nosotras mismas, las que aquí estamos, que somos representantes de ese pueblo, y para mí siempre se queda un poco corta esa participación o esas ganas de participar, creo que no se fomentan. Y en cuestión a esto, Felipe David hacía mención al orgulloso que sentía de las medidas continuistas y de la aportación que tienen hacia la población de la Orotava. Yo en este caso creo que a pesar de todo lo que se hace y de toda la inversión que se hace, que no la pongo en duda, igual hay algún fallo que deberíamos replantearnos. Y con esto quiero hacer esa mención especial a la clase trabajadora, familia, y esto entre comillas, con trabajo, que derivado de la pandemia y de la guerra de Ucrania y el aumento de los precios, entre otras cosas, son las grandes sufridoras en este momento, personas cercanas al salario mínimo interprofesional o incluso menos, a las que se les hace imposible llegar a final de mes. Familias para las que el entramado de medidas de apoyo en cuanto a becas, conciliación, etcétera, son prácticamente inexistentes. No nos olvidemos que estas son las que hacen sostenible la economía municipal. Hay que seguir al pie del cañón con las familias en exclusión social, como siempre se hace, para conseguir mejorar esta situación. Pero no podemos seguir olvidándonos de familias que no pueden pagar alquileres, que tienen moratorios de hipoteca y muchos meses con salarios reducidos debido en su momento a los ERTE y ahora a las reducciones de jornada, etc. Y esto no es motivo de orgullo porque con cualquier persona que te paras a hablar, por lo menos, y por eso quería hacer esta mención hoy aquí, es lo que te transmiten. Hablaban de gasto social, de gasto corriente, yo creo que ahí dinero nunca sobra y así lo hemos expuesto todos los partidos, pero el dinero no está llegando a las familias. Llega a unas, a otras no, y quizás deberíamos, esto no es una crítica, es simplemente una sugerencia, quizás deberíamos replantearnos el por qué las familias siguen en una precariedad total y absoluta. En resumen, los presupuestos no nos representan, nosotros seguiremos trabajando por políticas progresistas que apuesten por la solidaridad, la educación, la cultura, el feminismo y medidas más verdes y sostenibles que mejoren la calidad de vida de las personas del municipio. Simplemente, bueno, pues comentar que vamos a, como comentó Víctor, vamos a seguir apoyando todas las mejoras que se quieran hacer por parte de la Asamblea y voy a terminar con una frase de Angela Davis: no estamos aceptando las cosas que no podemos cambiar, estamos cambiando las cosas que no podemos aceptar. Muchas gracias. Gracias, Aida. Cuando quiera, Patricia. Última intervención. Un segundo, porque ellos ya se han comido hasta mis minutos, porque eran 5 en la última intervención. Pero bueno, yo no voy a extenderme, solo voy a decir... ¿Perdón? Bueno, no pasa nada. Viene un año duro, sabemos todos por qué viene un año duro. Se está acabando con la clase media. Yo, señores del gobierno, les digo, apuesten por la innovación y la creación de empleo.
y siempre cuenten con el Partido Popular. Muchas gracias. Bueno, pues gracias a todos y a todas. Una recapitulación. El punto número 22 queda aprobado por unanimidad. Y el punto número 23, que es el presupuesto 2023, Coalición Canaria ha votado que sí, PSOE ha votado que no, Asamblea ha votado que no y el PP ha votado abstención. Por lo tanto, queda aprobado el presupuesto del año 2023. Muchísimas gracias a todos, no solamente por lo que han aportado, sino por el tono en el cual hemos estado pues 2 horas donde creo que la democracia gana. Bueno, les recuerdo que el próximo pleno no es el cuarto martes como normalmente es, sino que es el tercer martes, va a ser el día 20. Les recuerdo que la Junta de Portavoces del lunes 19 no es a la 1, sino es a las 9. Y el pleno, la Junta de Portavoces acordó ayer también no hacerlo a las 12, sino hacerlo también a las 9, el martes día 20. Espero que Aida se ha puesto contenta. Vale, y bueno, sin nada más, levantamos el pleno a las 13:55. Muchas gracias a todos y a todas.